Uy, qué imágenes, ¿verdad? Bueno, de esto vamos a pasar a temas de salud porque los médicos advierten que un infarto llega antes de pisar una sala de emergencias, pero la prevención marca si una persona va a sentir tranquilidad o preocupación más adelante. Adrián Rojas Torres es médico y nos acompaña justamente esta mañana. Doctor, ¿cuánto tiempo antes el cuerpo avisa que va a sufrir un infarto? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Buenos días, Seren. Sí, es importante diferenciar en los síntomas del inicio de un infarto, que sí empiezan incluso minutos antes de que la persona sienta o vaya a sufrir del infarto, a la enfermedad que produce el infarto. La enfermedad que produce el infarto se produce meses o incluso años antes. Es por eso que somos tan enfáticos de que el infarto empieza antes de que el paciente llegue a emergencias. Pero los síntomas propios del infarto pueden ser tan rápido como minutos. Okay. ¿Cuáles son estas señales que aparecen o que se hacen más fuertes con el tiempo? Porque muchas personas dicen, no, me duele solo el pecho, pero el pecho me pasó al hombro y entonces ahí se va extendiendo. Sí, los síntomas clásicos de un infarto, como el típico dolor de tórax o dolor retroesternal, que la gente dice, bueno, es que no me duele tanto. En realidad, algunos pacientes incluso pueden no sentir dolor o sentir dolor en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo las mandíbulas, el cuello, el brazo, el abdomen o la espalda. Y no necesariamente la gravedad o la intensidad del infarto está asociado con la intensidad del dolor. Puede ser una molestia vaga, puede ser una molestia muy leve o puede ser un dolor intenso. Lo que es importante aclararle a las personas es que todo cambio en su estado de salud usual, los cambios nuevos, que la persona diga, bueno, yo antes salía a caminar 100 metros alrededor de la casa y todo bien, ahora empiezo a caminar y me empieza a faltar el aire, claro, empiezo a sentir ahogo. Esos cambios nuevos son los que hay que poner especial atención. Bueno, un saludo a Jennifer y a Dulce María que nos ven y que ya están activas en nuestro Facebook. Ahí usted puede hacer sus preguntas. Ahora bien, doctor, ¿qué tan intenso es ese dolor? Porque uno creería que es un dolor casi que incapacitante, ¿verdad? Que uno no se puede ni mover. Sí, vieras que el dolor, como decía anteriormente, puede ser tan intenso que, como usted bien lo dice, ser incapacitante. El paciente dice, no me puedo mover, me voy ya a urgencias. Claro. Sin embargo, estos dolores no siempre son así de intensos y la persona espera sentir un dolor intenso para salir corriendo, para consultar emergencias, y no necesariamente. Hay grupos poblacionales. En medicina de emergencias nosotros siempre establecemos riesgo y establecemos grupos de pacientes que son los que tienen mayor riesgo y los que tienen menor riesgo. Hay grupos de pacientes que van a sentir menos dolor y van a tener enfermedades más serias. ¿Cuáles son estos? Los adultos mayores. Los adultos mayores generalmente no tienen un dolor tan intenso y pueden estar teniendo un infarto. Claro. Los diabéticos, las mujeres tienen un umbral del dolor, como todos sabemos, mucho más alto. Claro. Entonces, no necesariamente el dolor va a ser intenso. Y en esos pacientes, como lo decía, puede ser incluso una molestia o una sensación ni siquiera de dolor. Lo que dicen es, siento un desconsuelo, siento algo extraño, siento un desasosiego, le dicen a uno los pacientes en emergencias. Sí. Y uno le dice, ¿es un dolor? No, no es un dolor, es algo extraño, ¿verdad? A otros pacientes que sí hacen el dolor típico, que sienten como una pata de elefante encima de ellos, es opresivo, y el famoso signo de Levin, que el paciente, como el de la imagen, se está agarrando el pecho, no siempre es. Claro. Doctor, pero esta sensación de presión en el pecho, ¿qué tan fuerte es? Porque las personas describen como si tuviera un bloque en el corazón, sí, ¿verdad? Exactamente, ¿qué se siente? Correcto, ese bloque o esa losa de cemento encima del pecho, o la pata de elefante, que dicen, es que siento como una pata de elefante encima mío, puede ser muy intenso. Y ese dolor es el dolor típico de isquemia miocárdica. El miocardio, recordemos, es el músculo del corazón. Y el infarto no es propiamente una enfermedad del corazón. Aunque uno creyera que es el corazón el que está enfermo, en realidad lo que están enfermas son las arterias, son los conductos que llevan la sangre al corazón. Y cuando una de estas arterias se tapa, porque se desprendió una placa de colesterol, que es lo más frecuente, la placa de ateroma, y ocluye esa arteria va a ir a dañar una zona del corazón. Claro. Y dependiendo de la zona, el infarto va a ser más pequeño, más grande
o el dolor muy intenso, y ese dolor isquémico que le falta oxigenación al músculo del corazón, al miocardio, es el dolor típico severo, el dolor fuerte, el dolor que la persona dice, siento que me están aplastando. Pero ¿a dónde duele, doctor? O sea, si lo tuviéramos que señalar, es de aquí para acá, de aquí para allá. Vean, las personas siempre dicen, es en la parte izquierda, pero eso no es cierto en el 100% O sea, de los aquí casos. no es. Puede ser todo esto, ¿verdad? Todo el pecho. Todo el tórax. Incluso hay pacientes que le dicen a uno, me duele el hombro derecho. Y no es el corazón. Sí, y no puede tiene nada doler. que ver, digamos. Y uno dice, no tiene nada que ver. Y claro, puede doler. De hecho, es más específico. Más específico es que está mayor asociado. No es más frecuente, pero puede dar. Incluso puede dar en la espalda, puede dar en el abdomen. El malestar que produce el reflujo se puede confundir con un infarto. Y esto se lo pregunto, doctor, porque el lunes hace 22 días, una tía mía le dolía mucho la panza, la llevaron, le diagnosticaron que tenía una gastritis y en realidad lo que tenía era un infarto y se murió. Y ha sido muy doloroso para la familia, pero uno jamás imagina que un dolor abdominal sea el corazón, ¿verdad? Sí, los síntomas de esofagitis, los síntomas de gastritis son muy usual que se confundan y que la persona diga es una gastritis, una esofagitis y es un infarto. En realidad, incluso algunos médicos que no están acostumbrados a tratar emergencias pueden pasar por desapercibido esto y decir que es un problema gástrico, sobre todo porque la persona se toma un antiácido o se toma algún medicamento pues para el estómago, para la gastritis, para el reflujo y se alivian. Entonces dicen, sí, si era algo gástrico y no consultan a emergencias. Y es muy frecuente que eso suceda porque los infartos de la parte inferior del corazón, que están dados por la arteria coronaria derecha, dan un dolor en la boca del estómago, lo que llamamos epigastrio, incluso en el abdomen o incluso en la espalda. Se puede hasta confundir con gastritis. Bueno, don Leonel nos dice confundir. que a él le diagnosticaron un bloqueo en ramal derecho. ¿Esto qué? El bloqueo de rama derecha puede ser normal y lo puede tener el 20% de la población general. Sin embargo, si eso está asociado a alguna sintomatología y sobre todo síntomas nuevos, insistimos con los síntomas nuevos, que me pongo a hacer esfuerzo y empiezo con sudoración, que me empieza a faltar el aire, que hablo y me empiezo a agitar, que camino y ya no camino con la misma facilidad que antes, que me empiezan a dar molestias, y hablemos de molestias a nivel torácico, porque no siempre es un dolor intenso, no siempre es dolor, es una molestia, ahí sí hay que chequearse. Claro. Pero lo más importante, y yo siempre se lo digo a mis alumnos y a mis pacientes, el mejor tratamiento del infarto es el infarto que no se produce, es prevenirlo. Y aquí la Asociación Americana del Corazón menciona los 8 hábitos esenciales para la vida. Y los 8 hábitos especiales para la vida, lo que se ha visto es que previenen el 90% de los infartos. ¿Cuáles son esos? Actividad física, control del peso, cese del fumado, control de la presión arterial, control del azúcar, control del colesterol y una dieta saludable. En general una vida saludable. Correcto. Vean lo que dice Dianique. Dice que ella siempre ha escuchado que la falta de aire, el desconsuelo principalmente en el brazo izquierdo, palpitaciones que se sienten y dolor en la mandíbula es justamente lo que hace que uno piense que va a tener un infarto. ¿Estos síntomas realmente coinciden con eso, doctor? Esos son los síntomas típicos que se traducen y se describen típicamente en los libros y como le enseñamos a los estudiantes básicos de primeros años de medicina, de pregrado. El dolor típico del infarto, el dolor de la pata de elefante sobre el pecho, del lado izquierdo, que irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, pero lo clásico no es siempre lo más frecuente en la medicina. Y en emergencias tenemos que tener especialmente cuidado con esos casos atípicos. Los casos atípicos son los que se salen de la definición clásica habitual y son los pacientes que se van a complicar o son los pacientes que van a fallecer, como lamentablemente lo de su tía, que se pasó como un dolor abdominal, como algo gástrico, y en realidad estaba sufriendo de un infarto. También tenemos el caso de María Teresa. Ella dice que tiene 55 años y ha notado que el corazón le da como unas pataditas, doctor. Bueno, esta es la sensación. Dice que se le va un poco la respiración y esto sucede cuando está descansando o está acostada. ¿Qué puede ser? ¿Qué edad? Dice la edad. 55 años. Ok, bueno.
La edad a partir de los 50 en los hombres es la edad donde empieza a aumentar el riesgo y 60 en mujeres. Sin embargo, puede estar la enfermedad arterial coronaria prematura, que empieza antes exactamente. Y esta paciente está teniendo varios signos de alarma que no debe de pasar por desapercibidos. Esas pataditas del corazón generalmente pueden deberse a arritmias cardíacas. Nosotros le llamamos extrasístoles, que son latidos extras, que van diferentes al ritmo usual del corazón, y eso pueden ser datos de que el paciente está sufriendo de isquemia cardíaca, de poca irrigación al corazón. Y síntomas nuevos, que ella indica también falta de aire, son banderas rojas, son síntomas de alarma que debe de consultar de forma inmediata. Vea el caso de doña Jenny, qué interesante. Dice que ella se agita demasiado al caminar, que a veces está en completo reposo o durmiendo y que de igual manera, doctor, se empieza a agitar de la nada. Dice que le dan incluso ganas de vomitar porque se marea, que le han hecho varios electrocardiogramas y no le sale absolutamente nada. ¿Qué podría ser? Y además ella es diabética. Ok, bueno, esta señora está teniendo, volvemos a los mismos signos de alarma, una falta de aire que antes no experimentaba, una tolerancia diferente al ejercicio que antes no tenía, y además nos dice que se ha evaluado, le han hecho electrocardiogramas y que están bien. El electrocardiograma, yo siempre le explico a mis pacientes, es una fotografía. Entonces, en ese momento tomamos la fotografía y en ese momento no hay isquemia, no hay infarto, pero no quiere decir que no lo pueda tener después. Es como tomamos la fotografía y no salí sonriendo. Ocupamos un video. Ocupamos un video, exactamente. Pero más que esto, lo que el paciente no debe tener una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que porque me hicieron un electro no tengo un infarto. No hemos visto cómo están sus arterias coronarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hemos revisado cómo están sus hábitos de salud, los 8 esenciales. Por eso es que es un manejo integral. Entonces los pacientes me dicen, doctor, pero entonces voy donde un cardiólogo, no hay citas, o ¿dónde tengo que ir? Bueno, inicialmente donde su médico de cabecera, donde su internista, donde su médico de familia, donde su emergenciólogo. Los emergenciólogos últimamente estamos más en la prevención, porque es mejor prevenir a que los pacientes presenten estos infartos. Y yo le digo a los pacientes, tienen que conocer sus números. ¿Cómo conocer mis números? Sí, conozca por lo menos 4 números suyos. ¿Cuáles son esos 4 números? El peso, la cintura abdominal, los niveles de colesterol LDL y sus niveles de presión arterial y glicemia. Con eso ya tenemos control de casi el 90% de los factores de riesgo. Ese sería como el currículum de la salud. Ese sería el currículum de la salud, correcto. Doctor, tenemos las preguntas de Pamela, Stephanie, Mari, Tatiana, Sofía. Ya casi les contestamos. Ahora nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. Compañeros, ustedes tienen más, Mari y Diego. Efectivamente, Rafa, y nosotros pasamos del corazón al abdomen, porque hay dolores en el estómago, en el ombligo, esos ardores que nos están diciendo algo. Nuestro abdomen habla, Maricris. Habla y lo vamos a escuchar. Nos va a traducir el doctor José Pablo Jiménez, quien además es cirujano, especialista en cirugía general, oncológica y laparoscópica. Está aquí también para responder sus preguntas en el Facebook. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, muy Buenos bien. días. Diego y Mari, ¿cómo han estado? Bien. Viene llegando de cirugía y todo, Sí, el doctor, eso, pero doctor. aquí está, bienvenido. Justamente venimos llegando para poner en práctica hoy todo lo que vimos en quirófano, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, doctor. Bueno, entonces comencemos por contarle a la gente por qué nos duele el vientre. Esta pregunta es muy importante porque tenemos que analizar qué, como siempre digo yo, de lo más basiquito, ¿verdad? Como siempre hablamos, qué hay dentro de nuestro vientre, o sea, qué hay dentro del abdomen, qué hay dentro de la pancita, ¿verdad? Lo más popular, lo que todos sabemos, obviamente el estómago, que es el órgano que va a guardar los alimentos mientras va al intestino delgado, pero muchas veces no es el estómago lo que duele, ¿verdad? Uno dice, no duele el estómago porque es popularmente que lo siente ahí, ¿de acuerdo? Pero no es el estómago lo que casi siempre duele, sino que son otros órganos, como por ejemplo la vesícula biliar, que está del lado derecho del abdomen, el colon, que es el intestino grueso, ¿de acuerdo? Y curiosamente el colon, aunque mide solo 1,5 metros, duele más que el intestino delgado, que mide 4 metros. Ok. ¿De acuerdo? Pensemos entonces en dónde es el origen, porque bien podría ser en el estómago, en los intestinos, la vesícula, pero ¿cómo hacemos para identificarlo? Perfecto. Si ponemos el cuadrito de la imagen que
que estaba por zonas. Ya casi nos Ya Sí, casi se la pone. perfecto. Entonces es muy importante que veamos, aquí está. Aquí está. perfecto. Este cuadrito está muy lindo porque nos permite ver por zonas donde nos duele, ¿verdad? Esta que popularmente lo conocemos como la boca del estómago, ¿verdad? Uno Ajá. dice, me duele la boca del estómago, el epigastrio, ¿ok? Que es aquí en la parte de arriba. Popularmente, ¿qué vamos a tener más? Aquí, doctor, ¿verdad? Es Exactamente. como- Ahí, exactamente. Como en esta No, zona. Sí, si tenemos aquí a Mari de modelo, a ver. Sí, aquí. Poquito ¿Verdad? aquí. Aquí, exactamente, Ahí. la boca del estómago, que dice uno popularmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué órgano va a ser lo que más está afectado acá? Gastritis, quiere decir el estómago, úlceras o reflujo, el esófago, porque es la parte de arriba que migra hacia el esófago, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un dolor en esta parte de mucho tiempo, que no se quita, que me hace ir a emergencias constantemente, pensar úlceras gástricas, cáncer gástrico o reflujo. ¿Estamos con esa parte? Ok. Ya Check. tomamos nota, doctor. Check Muy bien, de ya la boca tomamos del nota. estómago. Muy bien, seguimos con la modelo. En el centro o en el ombliguito, ¿cómo se llama eso? Médicamente, mesogastrio. La pantita. Gastrio. Exacto. Ese es el mesogastrio. Ese es el ombliguito, popularmente Ok. hablando, el mesogastrio. ¿Y ahí qué es? ¿Qué creen ustedes que hay en el ombligo? Que muchas veces yo les digo que puede ser un bulto o que duele. Una hernia. Excelente, Mari, una hernia. Y no solamente hernias en el ombligo, sino la parte de la grasita que se sale de la hernia. Aunque no se vea, doctor. Aunque no se vea. Y de hecho hemos tenido diagnósticos de pacientes que llegan y dicen, doctor, el ombliguito me lo veo más salido de lo normal. De un pronto a otro, algo pasó con la forma del ombligo, está más salido y es una hernia. ¿Ok? Entonces esta parte, también el estómago, la colitis, ahora que Mari nos estuvo diciendo que estuvo un poquito afectada, ¿verdad? Si uno come algo que le cae mal o alguna comida pesadita, ese dolor que hace Aquí. que uno se encorve, ¿verdad? Y se doble. Y se dobla, terrible, ¿verdad? Dices, doctor, no me puedo mover porque es un dolor terrible. Uy, es que es horrible. Y es fatal. Yo, ¿verdad? la dramatización es horrible. Ajá. Aquí, Así era como estaba estaba modelo Maricris. perfecto. Así estaba Maricris hace poco. Y cuéntenos, Mari, Sí. ¿qué fue lo que pasó? Me comí un sushi que estaba, ya seguro estaba malillo porque me tenía así doblada. Entonces, ¿eso qué era, doctor? Eso es casualmente que cuando uno come algún alimento que tal vez cae pesado, pasa mucho en mariscos, por la manipulación o lo que fuera, el colon se inflama y eso irrita el peritoneo, que es la parte de afuera. Entonces es una gastroenteritis con colitis. Ah, ok. Entonces usted no se puede ni mover porque está todo inflamado. Bueno, acabamos de ver entonces aquí la boca del La boca del estómago, que es el estómago. epigastro. Exacto. Esa la acabamos de ver. Y ahorita ya aquí para poder Repasar. adentrar más Ajá. en el tema, doctor, háblenos acerca de esa sensación que a veces sentimos como de acidez, específicamente en esta parte. ¿Por qué? Eso es muy importante, acidez o reflujo, gastritis y problemas en la vesícula o en el páncreas, porque muchas veces los pacientes no se dan cuenta que tienen piedras en la vesícula porque dicen no me da síntomas y sientes acidez. Recuerden que la vesícula biliar es una bolsita que está debajo del hígado que se encarga de guardar la bilis, no la produce. La bilis la produce el hígado. ¿Ok? ¿Podemos vivir sin vesícula normal? Sí. Casualmente, justo el caso que estábamos hoy operando en la mañanita era un paciente que no sentía síntomas específicos de vesícula en el sentido de que el dolor era derecho a la espalda hasta que yo ya lo interrogué bien, hablamos bien, esa acidez, es ese ácido que sube del estómago al esófago y ya con un ultrasonido nos dimos cuenta de las piedras que son muy molestas. Con razón, eso era. Así fue Correcto. como llega, con un buen Veamos cuestionario. también Exacto. específicamente Lo que la sigue. siguiente. Ajá. Doctor, ahí tenemos entonces cerca del ombligo y tenemos esas tres características. Cuénteme. Esta es muy importante y quiero hacer énfasis en la segunda. Aquí un checkcito especial, inicio de apendicitis. Y esto es muy importante porque son dentro de las emergencias que hay que ir pronto al servicio de emergencias, valga la redundancia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, doctor, el dolor me inició aquí en el ombliguito y de pronto otro se me fue al lado derecho. Ese síntoma que inicia en el ombligo, ojo, enciéndase la señal de la luz roja en el semáforo, no me quedo con ese dolor. Consulto porque puede ser el inicio de una apendicitis muy importante en niños también. ¿Y cómo diferenciamos, doctor? ¿Hay que esperar a que ese dolor se corra o cómo se hace? Siempre les digo, un dolor que no cede como con pastillas normales, por decirlo así, me tomé un acetaminofén, me tomé tal cosa, me tomé un tecito, el dolor no cede, ojo con eso, hay que ir a emergencias porque no es normal. Que también se acompañe de náuseas, vómitos, que se me quita el hambre, todo eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y no lo dejen ir.
¿ok? Y la falta de hambre, ok. La falta de hambre también, exacto. Vamos a ver la siguiente pantalla, que es ese dolor que muchas veces se siente en la zona pélvica, que a veces uno dice, ¿será un cólico? Qué raro, no ando con la menstruación. Ajá. ¿Por qué? Casualmente es muy importante diferenciar cólicos menstruales, problemas en el colon, apéndice y cáncer de colon. Quiero anotarlo acá. ¿Por qué? Porque cada vez vemos mayor incidencia de cáncer de colon en pacientes a partir de los 30, 35, 40 años, que todavía estamos descubriendo por qué es. Tiene mucho que ver con la dieta. Tan ¿ok? jóvenes, ¿verdad, doctor? Muy, muy jóvenes, Diego, exactamente. Y ahí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si yo tengo historia familiar de cáncer, ya sea padre, madre, abuelos o abuelas, no se dejen cualquier dolorcito del colon, ¿verdad? O del famoso vientre, no se queden tranquilos con eso, sino intenten hacerse exámenes adicionales, recurrir de un especialista para descartar siempre algún tipo de tumor. Bueno, Más vale prevenir. Exactamente, Así es. doctor. Vea, tenemos acá consultas en nuestro Facebook. Nos dice Helen que ella es operada de una hernia umbilical hace unos años atrás, ¿verdad? Pero ahora he vuelto a sentir una molestia al lado derecho del ombligo. Siento como calientito y un leve dolor que se mantiene. exacto. Muchas veces sucede que cuando uno opera una hernia en el ombligo, hay que ver cuánto mide la hernia y así poner una malla. Porque si la malla no se coloca, la hernia puede volver a aparecer. Entonces, yo diría que lo número uno, descartar que la hernia esté volviendo en esta paciente, porque las hernias pueden recidivar, es decir, pueden volver a aparecer. Entonces, ojo con eso, no solo porque ya se operó de la hernia, quiere decir que está curada, sino que es importante el control para todos aquellos. También en la ingle, en el ombliguito o en la zona de una cirugía previa, siempre examinarse, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿ok? Veamos estos dolores que están saliendo acá, doctor, para que usted nos explique, porque por ejemplo la vesícula, que en ocasiones a uno le preocupa un dolor ahí, ¿cómo podríamos identificar si se trata de un tema realmente de vesícula o de hígado? Muy importante que la vesícula, vean lo que dice aquí, parte superior derecha, ¿ok? Hígado o vesícula, posible cálculo de inflamación. Es decir, vamos de nuevo aquí a la modelo, Mari. ¿verdad? Parte derecha, debajo de las costillas, de las últimas costillas, aquí como donde tienen el cinturón, donde tienen la fajita, ¿ok? Y otra cosa, Mari, se va hacia la espalda y hacia el hombro. Ok. Ojo Hacia con aquí. esos datos, ¿de acuerdo? Vea el recorrido que Sí. hace taca. Como una L, Sube y yo siempre ta. digo así a los pacientes, ¿ok? Y otra cosa también importante, Mari, parte superior central como un dolor en banda. Chicos, cuando da Aquí. un dolor en banda, ¿sí? O en cinturón, es el páncreas, ¿ok? Donde va el cinturón específicamente. Exactamente, donde va ahí la faja tan linda que tiene Mari hoy, así precisamente es el dolor de páncreas. ¿de acuerdo? Doctor, vea, nos dice Ana que la hija padece de dolores en el estómago muy frecuentes, como en la boca del estómago. Correcto. Muchas veces se le inflama, le habían mandado fibra para tomar en la noche y después un aceite, pero dice que el dolor continúa. Y después del medicamento dice que están analizando a ver si se hace una gastroscopía. ¿Qué indicación le podría dar usted al respecto? Justamente ella lo está dando la respuesta en la pregunta, ¿verdad? Son como esas preguntas que decían que la respuesta estaba en la pregunta en, el pregunta, examen, que ¿verdad? venía con Decían, bueno, trampa. exactamente. Yo le recomiendo una gastroscopía, porque por medio de una gastroscopía se puede analizar con una camarita, bien que no haya alguna úlcera, que no haya alguna lesión, y también tenemos la famosa bacteria Helicobacter, que es importante darle antibiótico para eliminar esa bacteria Helicobacter que se ha visto que está asociada con cáncer gástrico. Perfecto. ¿De acuerdo? Por acá está preguntando también Leslie, quiere saber dónde duele cuando el problema es en el colon y cómo se diferencia de un cólico. Excelente. Por ejemplo, Mari, en tu caso que estuviste con mucha inflamación y mucho dolor, el dolor era generalizado. Sí. Usualmente el dolor de colon, uno dice, me duele todo el estómago. ¿Por qué? todo el Pasa por vientre. todo lado el colon. Correcto, el colon hace una forma de todo el abdomen, ¿de acuerdo? Entonces el intestino grueso, como les dije, a pesar de que solo mide 1,5 metros, es el que más problemas nos da, ¿ok? Lo abarca como que redondea todo. Todo, hace un círculo así, ven aquí en esta foto, digamos, hace un círculo así alrededor de todo el abdomen, ¿ok? Hace como esta forma, ven, este es el colon, viene así, todo Hasta eso. arriba. Todo, exacto, hasta la pelvis. Uno ¿de se lo acuerdo? imagina ahí abajillo, pero no. Exactamente, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte de abajo, el colon sigmoides, que en forma de S, que por eso es así, es la que más se inflama. Entonces, por eso es cuando la Aquí. gente dice, exactamente, esta, Mari, la parte izquierda de abajo. O sea, aquí. Exacto, en la modelo acá, ¿verdad? Exacto, Mari, justo acá. La parte izquierda
es la que más se inflama, porque es como la más sensible. Pero el colon es todo. Ok. A veces uno dice, ay, ese es un cólico que está por ahí. ¿Cuándo verdaderamente es eso? Los cólicos usualmente son punzantes, es más como punzada y es como que va y viene, va y viene. Y si yo me quedo, digamos, quedito o en una sola posición sentadito, usualmente se alivia más. ¿Ok? Entonces, ojo con eso para que lo puedan diferenciar. ¿Ok? Doctor, nos dice Lau que la hija tiene 22 años. Dice que han padecido tanto ella como la hija de estreñimiento. Hace como 3 semanas ella está con dolor intestinal, especialmente cuando come y le da diarrea. Sí. ¿Qué podría hacer? Nos dice. En este caso también hay que ver el consumo de fibra, que por eso siempre les digo cuánta fibra están consumiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, frutas, verduras, vegetales y el bajo consumo de comidas muy grasosas, ¿verdad? O comidas ultraprocesadas, comidas rápidas, también ayuda para disminuir la diarrea y obviamente siempre hacerse examen de parásitos en heces para estar seguros de que no haya ninguna infección por ahí, ¿de acuerdo? Doctor, cuando uno va al médico, uno desea decirle, me duele aquí específicamente, pero es que a veces le duele a uno confunde, todo. le duele y todo, ni sabe a parejo. uno dónde le duele. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede saber si eso se trata de intestino irritable? Sí, el intestino irritable es de hecho difícil de diagnosticar y es un reto para nosotros porque uno lo deja como de última opción porque primero hay que descartar otras cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué son otras cosas? Problemas en el intestino grueso, porque el intestino irritable tiene que ver muchas veces con intestino delgado, no tanto intestino grueso. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos más intestino irritable? Depende de las comidas y del estrés. Muchas veces los pacientes o las pacientes, porque es más común en mujeres, ¿por qué? Por los estrógenos y las hormonas, hace que el intestino sea más susceptible. Entonces el intestino irritable es como más, hay situaciones que me da un dolor y el mismo paciente sabe qué alimentos o qué situaciones les da más dolor. Doctor, también tenemos esos dolores que, como hablábamos ahora, sí son muy localizados, ¿verdad? Aquí inició, pero lo tengo aquí fijo ahorita, doctor. ¿Cómo podemos diferenciar cuando puede ser, por ejemplo, alguno de estos, apendicitis, pancreatitis, úlceras pépticas? Exacto. Muy importante la localización, a dónde empezó, a dónde se va. ¿De acuerdo? Vean que aquí en el modelo, aquí vemos que se está presionando el ombligo, ¿verdad? Sí, aquí como puede aquí. ser, exacto, estómago, intestino delgado, pero lo más importante es, y siempre las mamás tienen ese instinto, ¿verdad? Dicen el lado derecho, ¿verdad? El lado derecho, siempre cuando se va hacia el lado derecho abajo, usualmente es apéndice, ¿verdad? Apendicitis siempre Tienen razón, es tratable. mamás. Tienen Como razón. siempre. Como siempre, ¿verdad? Lado derecho, apéndice. Ahora que ok. venía el Día de la Madre, ¿verdad? Yo siempre le decía, tienen razón, ¿verdad? Porque son parte fundamental de nuestra crianza. Sí. Y muchas veces son las mejores doctoras, ¿verdad? Las que siempre nos dicen este signo de alarma o qué cosita consultar o qué ir, porque casualmente tienen como ese instinto que nos dice, ¿verdad? Al lado derecho siempre descartar apéndice. Otra cosa, por ejemplo, cuando es apendicitis o alguna emergencia o alguna estructura que se haya reventado o perforado, el paciente no se puede mover. Por ejemplo, usted está así quedito y hace un movimiento, ¡uy! Me duele. Que es diferente a piedras en los riñones. Cuando van las piedras en los riñones, usted ve que el paciente se está moviendo intensamente, ¿de acuerdo? Entonces, cositas de operar, yo no me puedo ni mover porque tengo una perforación o tengo una emergencia por dentro de mi abdomen. Ojo con eso. Doctor. Vieras Vamos con otra que preguntita. doña Day está preguntando que por qué será que a veces inclusive los médicos pueden llegar a confundirse entre apendicitis, gastritis, colitis. Porque a la hija le dijeron que era eso y resulta que se le reventó el apéndice. Entonces ella como mamá, por ejemplo, Claro, ¿qué podría sí. hacer? Porque Sí. sí, uno deposita toda la confianza en el Y profesional. pasa, doctor, Sí. porque yo he escuchado varios casos, sí, que pasa. Mi consejo siempre es consulte con un especialista en el tema. Especialista. Sí, que lo vea un cirujano que tenga la experiencia en diagnosticar. Número 1, nunca den salida a un paciente con dolor. Yo siempre digo eso a mis estudiantes de medicina. Nunca, si un paciente tiene dolor, no es normal. O sea, no le dé salida. Envíelo para que lo vea el especialista, hágale un ultrasonido. A veces tenemos ultrasonidos normales, hágale un TAC. Lo deja en observación, me explico. Pero mi consejo siempre es recurra donde un especialista y nunca es normal irse de un servicio de emergencias con dolor. Mari, Sí. no sé si le pasa, pero como el doctor dan ganas de estudiar medicina. ¿Verdad? Se nos Qué fue el buen tiempo profesor debe volando. ser, sí, y Sí. explica muy bien, doctor. Muchas gracias, Gracias, por doc. venir con Muy nosotros. amable, muchas gracias. José Pablo Jiménez Trigueros es el que nos vino a hablar con esta claridad y tenemos algunas preguntitas para que usted se quede con nosotros respondiéndolas. ¿Está bien, Estamos doctor? para servirles, que Muchas pasen linda gracias. semana y que Dios los bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Igualmente. Amén, para servirles. Continuamos.
Durante esta época del año llegan diferentes molestias en la garganta y probablemente usted escuche términos como faringitis y amigdalitis, pero ojo, porque no son la misma cosa. Tenemos con nosotros a la doctora Carolina Ramírez. Ella es especialista en otorrinolaringología, subespecialista en laringología y fonocirugía. Hoy, doctora, usted nos aclara todas las dudas. Bienvenida. Muchas gracias. En esta época del año más que todo empezamos así como, ¿verdad? Y esa molestia, ¿por qué es que trae esto el invierno? Claro, cuando hace frío afuera y cuando llueve tendemos a salir menos. Estamos más encerrados en lugares tal vez con poca ventilación para que la lluvia o el frío no entre, o con aire acondicionado que recircula el mismo aire, ¿verdad? Entonces eso hace que el virus esté recirculando más fácilmente entre las personas porque salimos menos y estamos más expuestos a que usted me enferme a mí o yo enferme a alguien más y yo estoy resfriada. Entonces, estamos más encerrados. Eso por un lado. Por otro lado, el frío y la humedad del ambiente hace que el virus viva más tiempo en el ambiente. Entonces, estoy encerrada, el virus vive más tiempo y entonces estoy más expuesta. Claro. Y además, cuando hace frío, los riníticos tienden a producir más moco. Ese moco que tendemos a producir, esas secreciones que producimos más en la garganta y en la nariz, favorecen que el virus se quede en nuestro cuerpo y se reproduzca a mayor velocidad. Más rápido inclusive. Exactamente. Vea, doctora, ya tenemos activo nuestro Facebook por si usted quiere hacer alguna consulta. Ahora bien, doctora, ¿qué síntomas produce la faringitis? La faringitis normalmente lo que produce es dolor de garganta, pero la faringe va desde la base del cráneo hasta encima de las cuerdas vocales, todo esto por dentro, atrás de la nariz, atrás de la boca, encima de las cuerdas vocales. Entonces yo puedo sentir desde dolor en la parte de atrás de la nariz, molestias cuando trago o dolor en la parte de atrás de la boca. Doctora, señalemos otra vez, porque la faringe siempre decimos, ay, faringitis, garganta, sí. Todo lo asociamos con garganta, pero entonces esto empieza desde arriba. Desde la pura base del cráneo hacia atrás de la nariz, la parte de atrás de la boca y la parte que queda encima de las cuerdas vocales. ¿Pero me puede doler todo, solo una parte en específico? Puede doler todo. ¿Hasta el oído? Hasta los oídos, porque la parte interna del oído, una trompita que tenemos todos, va hacia la parte atrás de la nariz, hacia la rinofaringe. Entonces puede dar opresión de oídos, sensación de molestia en los oídos también, perfectamente. Ahora, ¿qué pasa cuando se sufre amigdalitis? Que también se le inflamaron las glándulas, le decían a uno chiquitilla. Exacto. Las amígdalas o las glándulas, que son estos bultitos que tenemos a la parte de la campanilla, atrás de la lengua, son parte de la faringe. Pero la faringe, como ya vimos, es mucho más grande que eso. Cuando yo tengo amigdalitis es cuando esta inflamación o esta infección se localiza meramente en las glándulas o las amígdalas. Doctor, usted ahora nos explicaba que es todo esto, ¿verdad? Básicamente, ¿ambas nos podrían producir algún tipo de dolor al tragar? Sí. La amigdalitis, usualmente yo empiezo porque tengo dolor al tragar. Entonces tengo dolor cuando trago, me duele mucho, se me pueden hacer inclusive unos ganglios inflamados en el cuello. Y cuando yo me veo en la boca, veo que las glándulas o las amígdalas van a estar inflamadas y rojas. Y a veces inclusive con puntitos blancos, puntitos de pus. Okay. Bueno, ahí tenemos en la pantalla los síntomas, que son los de la faringitis y los de la laringitis. ¿Usted nos podría hacer esta diferencia, doctora? Sí, claro. La faringe y la laringe son estructuras totalmente diferentes, pero están muy cerca. La laringe está aquí por dentro y consiste principalmente en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son esos musculitos que se abren y se cierran para hablar y respirar y que nos ayudan a producir la voz. El principal síntoma de la laringitis es ronquera. Yo estoy ronca, con o sin dolor. ¿Ronquero es diferente a estar disfónico, doctor? Es lo mismo. Ronquera es lo que la gente dice, estoy ronco, y el término médico es disfonía. Pero entonces la faringitis afecta a la parte posterior de la garganta, por decirlo así. Ajá, la faringitis me puede dar molestias alrededor de la laringe, pero cuando ya yo estoy ronca, o sea, cuando ya la voz no me sale bien, ya eso es laringitis. Claro. Okay. Y la amigdalitis entonces se concentra, pero es en los bultos de los lados de la garganta. Obviamente es súper válido este síntoma de que uno siente inflamado acá, debajo de la quijada. Exacto, pero cuando yo siento inflamado, aquí los ganglios, son las adenopatías que se me inflaman por una infección, pero las amígdalas no se tocan por el cuello. Las amígdalas son las que están atrás de la lengua. Okay. Claro. Vea qué interesante, nos cuenta doña María a través de nuestro Facebook que a ella le encanta cantar. Pero cuando le duele la garganta, dice que ella quiere cantar y no puede. Que esos dolores de garganta van y vienen de manera esporádica, que sí eso es normal. Pues todo dolor crónico que yo no sé la causa no es normal. Hay que estudiar por qué. Puede ser que sea porque ella esfuerza mucho los músculos al hablar y eso le duela, pero y si se pone ronca, lo que hay que hacer es ver esas cuerdas vocales. Claro. Ver esa laringe, a ver cómo está.
Hablemos de los síntomas, doctora. Bueno, ya hablamos de la amigdalitis, faringitis, es como la garganta roja y seca, dolor leve o moderado, tos o ronquera, que ya Rafa estaba haciendo la diferencia. Exacto, cuando ya hay ronquera, ya me afectó también la laringe, que puede afectar las dos cosas. Exacto. Claro. Y la amigdalitis es cuando yo tengo las amígdalas rojas, que igual eso me duele mucho, y usualmente puedo ver, cuando ya hay una sobreinfección de bacterias, usualmente puedo ver puntitos de pus y mucha fiebre. Vea qué interesante lo que nos pone doña Cris. Dice que a ella se le tapa solo un lado del oído, ¿verdad? Que ha estado casi 2 años con el dolor en el oído. Siempre siente algo como que le estorba por la garganta y hasta incluso en el ojo siente incomodidad, que siempre tiene mucha flema, que ella quiere saber si todo está conectado. Todo está conectado. En otorrino, ¿verdad? Desde los oídos, de la nariz, la garganta, por dentro, todo está conectado, todo tiene la misma pielcita por dentro, la misma alfombra que nos cubre todo. Entonces, un dolor de oído también me puede dar dolor de garganta o viceversa. Entonces, sí. Doctora, ahora yo veo que usted trae aquí algunos elementos médicos que no entendemos muy bien, pero usted nos va a explicar cómo es que se hace la revisión de esta zona. Exactamente. Estos son unos endoscopios que usamos en otorrino. Que es uno más delgadito, como vemos acá, claro, es uno que se usa para ver la parte atrás de la nariz. Entonces se mete, ponemos anestesia, por supuesto, lo hacemos con mucha delicadeza. Esto se conecta a una fuente de luz. Aquí me traje una portátil para nada más hacer la idea. Que esto me va a dar aquí luz, y esto se conecta a una cámara y a un monitor de grado médico. Entonces yo lo que veo por aquí se va a ver en esa cámara. Se mete en la pantalla. En la pantalla. Se mete por la naricita hasta la parte de atrás para yo ver la faringe que está atrás de la nariz. Claro. También se puede meter por la boca para yo ver bien las amígdalas y la parte atrás de la boca. Ahora bien, si yo lo que quiero ver es la parte de abajo de la faringe o las cuerdas vocales, que es la laringe, usamos uno parecido a este, que ya es más gruesito y tiene un espejito que ve hacia abajo. Entonces, cuando yo lo meto hacia la boca, yo veo las cuerdas vocales que están aquí por dentro. Claro. Entonces, esto es para ver la laringe, las cuerdas vocales, y esto es para ver todo lo que está por encima. Vea qué interesante lo que nos pone Sol. Dice que ella tiene un problema, que la garganta siempre la anda irritada y frecuentemente tiene flemas, en los oídos zumbidos, y que adicionalmente todos los días amanece disfónica o ronca. ¿Qué podría estar pasando, Doc? Toda disfonía o ronquera, toda que sea mayor de 3 semanas, sin importar si es niño, adulto mayor, necesita hacer un examen con una laringoscopía. Porque yo ocupo ver si es que ella tiene algún nodulito, algún polipito en las cuerdas, o si está usando nada más el músculo de las cuerdas de una mala manera, y que eso favorece que ella se le canse la voz y se ponga ronca. Pero solo viendo puedo saber la causa. Por supuesto. Ahora, doctora, cuando usted hace la revisión con estos elementos y ya da un diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? Depende del diagnóstico. Si es una faringitis, ¿verdad? Que es el dolor, un cuadro viral, usualmente es tratamiento sintomático. Analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno, tomar muchísimo líquido, muchísima agua para que esas secreciones no sean tan espesas y yo pueda sacarlas o expectorarlas más fácil. Y algo para la fiebre, para el dolor, ¿verdad? Si ya es la laringe, lo más importante es primero el reposo de la voz. Si yo tengo las cuerdas inflamadas, estoy ronca y sigo hablando, no se va a curar, exactamente. Claro. Vea el caso de Sofía. Ella dice que se le hacen pelotitas blancas en la garganta muy a menudo. ¿Por qué es? No le duele, pero es una pelotita que huele feo. Perfecto. Esto no es amigdalitis por infección. Lo que pasa es que cuando yo veo las amígdalas, ellas son como ver una nuez pelada, tienen huequitos. En esos huequitos se pueden acumular bacterias que normalmente viven en nuestra boca con restos de comida. Y se hacen esas pelotitas blancas que huelen feo, se llaman amigdalitis ocasium. Y exactamente, no duelen, pero dan este malestar. Es una indicación relativa para quitar las glándulas, para que este problema no te pase. Doctora, perdón, yo le iba a hacer una pregunta personal, porque a mí me gusta mucho cantar, igual que a doña María. Me gustó mucho que dijera eso, porque a veces yo voy en el carro cantando y feliz, ¿verdad? No tan afinada, pero ahí voy. El punto es que a veces me da ronquera, mucha. Pero no sé por qué pasa esto, porque no estoy enferma, o sea, no hablé de más, todo en mi vida ha sido normal, no sé por qué de un pronto para otro ya siento como que estoy ronca y no puedo cantar. La voz es su instrumento de trabajo. Usted aquí está hablando todo el día y luego usted canta y luego llega a la casa y habla más, ese instrumento se puede fatigar, se puede lesionar. Puede ser desde que estés, cuando cantas, tal vez cantas muy fuerte o sin una técnica de entrenamiento formal, entonces no usamos el músculo de manera adecuada y se hacen unos callitos en las cuerdas vocales, que son nodulitos. Eso normalmente con terapia o reposo de la voz, cuando sea necesario, puede mejorar. Oiga, doña Yami, tiene que darme vacaciones. Vea lo que pone Michael, dice que él tiene un problema, dice que siente
como si tuviera una pastilla pegada, pero él no ha comido nada. ¿Qué podría ser eso, Doc? Usualmente esto puede ser o inflamación de la parte de atrás de la laringe o de la faringe, ¿verdad? Que es como que sentimos un bulto ahí atravesado en la garganta. A veces puede ser porque yo paso carraspeando todo el día, porque no tomo agua, porque tengo un poquito de reflujo y se inflama esa zona. Claro. Tenemos también la pregunta de Azucena. Dice que hace varios meses atrás tuvo episodios de afonía sin estar enferma. De un pronto a otro quedaba sin voz. Ella dice que nunca entendió qué fue lo que pasó. A veces cuando tenemos algún cuadro viral en el pasado, ese cuadro viral nos puede afectar la movilidad transitoriamente de las cuerdas y quedamos disfónicos, afónicos por un tiempo y ya luego recupera. O, como en el caso que tal vez de lo que te pase, habla mucho, hay ciertos nodulitos o inflamación de las cuerdas sin que sea viral, sin que me duela, y eso es lo que me afecta es la voz. Pero igual hay que examinar y ver qué es lo que está pasando en este caso. Vea qué diferente el caso de doña Rocío, porque dice que ella siempre toma cualquier pastilla y se le queda pegada. Y además que siempre está con carraspera. ¿Por qué podría ser eso? Pero ella sí toma la pastilla, no es como que la siente, ¿verdad? Habría que ver cómo se está moviendo toda la parte del esófago hacia abajo, o sea, de la faringe se conecta al esófago, que es el tubo que lleva la comida hacia el estómago. Entonces habría que ver si no hay ninguna estrechez en ese esófago o alguna alteración de cómo esto se está moviendo. Por eso nosotros trabajamos mucho de la mano con los gastroenterólogos también, porque cuando yo como, el proceso de deglución empieza en la boca, pero termina en todo eso. Entonces hay que ver qué parte de lo que está afectado en ella. Y Bonnie dice que ella siempre, cuando cambian estos climas, le da como flemas en la garganta y tiene que estarse aclarando, como estar en esto, ¿verdad? Para poder hablar. Ella dice que no tiene infección, entonces no sabe cómo explicar por qué le pasa esto. Usualmente, como mencioné ahorita, el frío hace que yo produzca más flema, ¿verdad? Más saliva, más moco, y ese moco yo lo voy a sentir en la parte de atrás de la garganta. A veces el moco inclusive cae atrás de la nariz hacia la garganta. Entonces, primero, no carraspear, porque si yo carraspeo, golpeo las cuerdas y eso luego me va a dar... La lastimo. Entonces, siempre estar tomando agua. Puede tomar antialérgicos para producir menos moco, pero también habría que ver el caso de ella si no es que sea nada más. Pero usualmente con antialérgicos y tomar mucha agua. Exacto. Perfecto. Eso va a mejorar. Alejandra dice que ella siempre que está en un lugar con mucho sonido y de fuerza la voz, habla mucho y se le va la voz al menos 3 días y siente que tiene que esforzarse mucho para hablar. ¿Por qué sucede eso? Usualmente se da porque estos musculitos, que son las cuerdas vocales que usamos para hablar, los está sobreesforzando. Entonces, en las mujeres es muy típico que tengamos nódulos, que son como unos callitos que se hace cuando yo grito, hablo mucho, golpetean las cuerdas, se forman esos nódulitos, se inflama la cuerda y eso hace que yo no hable. Si le dura más de 3 semanas es donde hay que estudiarlo. Si antes de 3 semanas esos problemas se quitan y la voz vuelve a lo normal, yo no me preocuparía. Los 3 días está bien, entonces. 3 días probablemente algo tenga, pero no sea nada de qué preocuparse. Bueno, escuché qué delicado lo de la hija de Maribel. Dice que la niña, bueno, ya no es una niña, es una muchachita, tiene 13 años, pero que hace como 5 años se le revientan los oídos y que le sale sangre y pus. Dice que los médicos la revisan y le dicen que todo está bien. Bueno, que me salga sangre y pus por el oído no es algo normal, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Lo ideal sería examinarla en el momento que tenga esa molestia, para ver si no tiene algún huequito en el tímpano y que por ahí sea donde está saliendo eso. Y muchas veces esos huequitos el cuerpo con el tiempo los cierra solo. Entonces, tal vez cuando la examinen no tiene nada, o ver si es que se inflama la parte externa del oído y que eso sea lo que me produce las molestias. Pero lo ideal es verla cuando tiene la molestia, no cuando está bien. Claro, vea lo que dice doña Sara. Dice que ella tiene tos, que le duele la garganta, que siente que tiene algo atorado, que le genera una molestia terrible en la garganta, que por más que hace fuerza para toser, nada pasa. ¿Qué podría ser eso, Doc? Normalmente no es que yo tenga algo atorado en sí, normalmente es inflamación de la zona. Entonces, si yo me esfuerzo por toser, más bien estoy inflamando más la zona, estoy empeorando. Entonces, mucha agua, quitar todo lo que me vaya a provocar reflujo o acidez, porque muchas veces tomamos limonada cuando muele la garganta y eso más bien es peor, porque hace que yo tenga más ácido ahí y me inflama más la zona. Usualmente cuando tengo esta molestia, que tengo algo atravesado y carraspera, tiene mucho que ver con que el reflujo llega hasta arriba. Claro. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por Excelente, excelente. Entendimos a la perfección. Hey, no se Muchas preocupe, gracias. usted que está en la casa, porque yo me voy a quedar aquí con la doctora contestando preguntas. ¿Está viendo? Perfecto, para Aquí. eso estamos. Estamos en Facebook Live. Gracias. Tengo una contractura aquí. Yo creo que hay que ponerse una compresa calientica. No. Usted lo que le hace bien, Maricris, es el hielo. Póngase hielo así bien No, frío. que calientico, dice mi... Es que mi abuelita decía la que... mía dice que era el hielo. Ay, Dios era el mío. hielo. Bueno, vamos a ver.
Ajá. Que nos diga la doctora. Mejor, ¿verdad? Que nos diga Jocelyn. Ella es fisioterapeuta, a quien le damos los muy buenos días porque nos va a enseñar cuándo hay que ponerse frío, cuándo hay que ponerse calor en un tipo de lesión como las contracturas. Hola, ¿Cómo está? Buenos días. Mucho gusto, Bienvenida. buenos días. Muchas gracias por abrirme el espacio. Y bueno, es lo que dicen ustedes, sí, a veces se puede aplicar frío, a veces se puede aplicar calor, pero lo importante primero acá es explicar qué es una contractura, ¿verdad? Porque a veces los pacientes dicen, siento como una pesadez en la espalda, Un mono. lo siento como un mono, Sí, un gorila un encima, ¿verdad? punzonacito. Exacto. Bueno, la contractura básicamente es donde mis fibras musculares están como con una pequeña retracción muscular. Eso me va a generar tensión, rigidez, y van a pasar muchos procesos fisiológicos en las contracturas que van a hacer que no llegue la suficiente sangre a la zona muscular, y también eso me va a generar una isquemia. ¿Qué es una isquemia? Que es una falta de oxígeno en la zona que estamos con dolencia, y eso es lo que me va a generar una inflamación y el dolor de la contractura. Bueno, entonces necesitamos que llegue la sangre, que llegue el oxígeno. Correcto. ¿Frío o calor? Ok, excelente. Cuando la persona está en un estadio agudo, vamos a aplicar lo que es frío. Por ejemplo, estas compresas van a ser para ambas opciones, frío o calor. Si yo la quiero ¿Qué fría... quiere decir, perdón, Jocelyn, con agudo? Un dolor Agudo, muy fuerte. exacto. Agudo es cuando la persona está empezando con la contractura del primer día al tercer día, por ejemplo. Ok, cuando una persona tiene una contractura crónica, estamos hablando de 7 días en adelante. Cuando una persona tiene esta contractura crónica, lo que vamos a hacer es aplicar bastante calor. Entonces, estas compresas que ustedes pueden ver aquí, que son las azules, las podemos aplicar tanto para frío o calor. Si yo quiero aplicar esto en calor, lo meto en el microondas y lo caliento unos minutitos para poder aplicarlo. Ajá. Pasa por Aquí acá. tenemos Pase, a Sofía. una modelo, Sofía, Ajá. que es la que nos viene a ayudar porque ella está contracturada, Mari. Sí, está estresada. Las contracturas se pueden dar de muchas maneras. Una persona muy estresada, sobrecarga muscular, o posiciones mantenidas por mucho tiempo durante todos los días. Por ejemplo, personas oficinistas que se sientan, puedes ajorobarte un poquito, la voy a poner de ladito. Ahí se ve. Entonces, personas a veces mantienen esta postura por mucho rato, entonces podemos presentar contracturas en la parte alta de mi espalda, media o baja. Entonces, en el caso de si el paciente tiene una contractura en la parte de los trapecios, que sería en esta parte alta, si ya es crónico, yo aplico calor. Entonces voy a calentar mi compresa, pero en este caso que ella está con blusa, yo lo puedo aplicar acá para evitar una quemadura, ¿verdad? Ok. Si mi paciente lo estamos tratando en clínica y está sin camisa, lo vamos a poner un pañito para evitar quemaduras. Que no ¿ok? se vaya a quemar el paciente. Que no se vaya a quemar el paciente, porque recordemos que tanto el hielo como el calor me puede generar quemaduras en la piel. Entonces, lo importante es proteger la piel del paciente. También tenemos este otro tipo de compresas. En este caso, estas son solo para calor porque tienen Telita. telita, correcto. Entonces, estas no se pueden lavar porque si no vamos a perder el efecto de la compresa. Entonces, igual podemos utilizar una funda en la compresa para poder colocarla en el paciente. Muy ¿ok? bien. Vieras que aquí nos está preguntando Shirley, ella tiene la misma duda porque ella tiene artrosis grado 3 y Ajá. necesita saber qué le recomienda, si frío o calor, porque le han dicho que frío, pero ella sigue con el dolor. Ok, sí, la artrosis tenemos que entender que es una patología inflamatoria en el paciente. En este caso, por ser nosotros diríamos, bueno, si está inflamado, coloco frío, ¿verdad? Porque lo que queremos es bajar esa inflamación. Pero en el caso de esta paciente, por ser una enfermedad recurrente, lo que vamos a hacer es colocar calor, ¿ok? El mejor Entonces, si es en el caso de manos, codo o alguna otra articulación, le vamos a aplicar calor para que la sintomatología de la paciente pueda disminuir y no sienta ese dolor. ¿Y cómo trabaja el calor? ¿Qué es lo Ok, que hace en el músculo? Perfecto. El calor, lo que vamos a hacer, por ejemplo, si mi contractura está en la parte alta de la espalda, el calor lo que va a buscar es relajar ese músculo. Cuando hablamos de la contractura, entendemos que contractura es una tensión muscular, entonces al aplicar yo calor voy a relajar la zona, entonces me va a permitir tener una mejor movilidad en el caso de hombro, y si la persona presenta alguna lesión, ya ahí tendríamos que abordarlo de una manera diferente. Entonces, para salir de dudas, si Ajá. uno se lleva un golpe, ¿qué se tiene que poner de primero? En el momento sí sería adecuado el frío porque es inmediato, sería un estadio agudo porque está empezando, ¿verdad? Por ejemplo, un esguince, cuando ustedes ven que el pie, por ejemplo, se pone inflamado o morado, ahí sí recomendamos colocar hielo porque estamos en un proceso inflamatorio. Ya después de que esta lesión va avanzando, ya ahí nosotros como fisioterapeutas tenemos que valorar si continuamos con el frío o con el calor. ¿Y cuántos minutos?
La idea es que lo coloques unos 10, 15 minutos, no más de eso. Muchas personas creen que más es mejor y realmente no. ¿Por qué se quema uno? Te puedes quemar. Ok. Sí, te puedes quemar y la idea es que mantengas las recomendaciones del fisioterapeuta, que casi siempre, por lo general, son de 10 a 15 minutos. Vea, nos dice Abdalá que tuvo un accidente de tránsito, está operada de los 2 pies, fractura expuesta de pie izquierdo y pie derecho astragalo. Y dice fijador, ¿en qué momento puedo usar frío o caliente? Padezco de mucho dolor, nos dice Abdalá. Ok, bueno, primero que nada, al ser un evento traumático, de eso sí tenemos que valorarlo ya en clínica. No le puedo dar una recomendación exacta porque habría que valorar a la paciente, a ver cómo está la herida, si tiene alguna infección y demás. Entonces, en este caso, sí sería mejor que lo comente con su médico. Y ya que lo refiera. Exacto, correcto. Perfecto. Doña Erika nos manda muchos saludos y nosotros a usted también, doña Erika, gracias por estar conectada. Ella nos está preguntando porque ella tiene un desgarre en la pierna y quiere saber si es mejor frío o calor. Todos los días le está doliendo y ese desgarre lo tiene en grado 2. Grado 2. Bueno, también sería bueno saber cómo ha sido su abordaje a nivel fisioterapéutico. Cuando nosotros tenemos un desgarre, eso significa que, en palabras simples, el músculo se abrió, por así decírtelo. Si yo coloco calor, podría generar más dolor en este caso de ella, porque como el músculo está abierto, por decírtelo de una manera, esto le generaría más dolor a ella. Entonces, si ella está empezando con su desgarro, lo que nosotros vamos a buscar es un tratamiento conservador. Aplicaríamos frío para que vaya disminuyendo esa sensación de dolor, esa inflamación. Habría que ver cómo está ese desgarro, si está muy inflamado, ¿verdad? Pero ya dependiendo, conforme vaya evolucionando ese desgarre con el tratamiento fisioterapéutico adecuado, ahí valoramos si ya pasamos al calor. Pero de momento sería frío si está comenzando con su desgarro. Hay que recordar que las compresas frías y calientes no es un tratamiento en sí, sino son herramientas que nosotros utilizamos dentro del tratamiento. Para ayudarse. Exacto, correcto. En el caso de estas pacientes que nos están preguntando, también que quede claro que las compresas frías y calientes no solo son el método mágico, sino tenemos otras técnicas fisioterapéuticas que pueden ayudarles, como por ejemplo el tema de diatermias o la crioterapia, que es donde personas se meten en tinas frías con hielo. El tema de la diatermia es un equipo donde me ayuda a trabajar mucho tendinopatías, que cuando son pacientes con alguna lesión crónica son excelentes este tipo de calor en el paciente para recuperar todo el tejido desde lo más profundo. ¿Y cuáles son esos errores que comete la gente cuando se pone compresas, ya sea frías o calientes? Ok, sí, de los errores más comunes, como les mencionamos, que dejen el frío o el calor directo en la piel, que eso les puede generar alguna quemadura. También dejarse la compresa fría o caliente cuando van a dormir y se la dejaron ahí todo el rato. Hay personas que también utilizan compresas eléctricas y se duermen con ellas. Eso es muy peligroso también hacerlo. Sí, entonces eso no. Siempre recuerden tener como la fundita para ponerla sobre la piel, ya sea en codo, hombro, en cualquier otra parte. Es como que uno se relaja y se duerme. Correcto. Pero hay que tener cuidado. Exacto, entonces. hay que tener mucho cuidado en eso. Jocelyn, muchas gracias. Muchísimas Ella gracias. es fisioterapeuta, si la quieren buscar. Muchas gracias. En Cartago trabaja. Estamos trabajando en Cartago, en Clínica Renueva. Cualquier cosa nos pueden buscar en redes sociales, contactarnos al número de teléfono y ahí con todo gusto les resolvemos. Aclaran las consultas y las dudas. Sí, muchas gracias a Sofía también por venir a darnos estos consejos. Tenemos un par de preguntitas para que se quede con nosotros. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. Y mientras tanto sigue doña Charlene López, que yo creo que está contracturada, Mari. ¿Será? Yo la veo perfecta. Todos en la piel, Mari. No sé si a usted le ha pasado o algún familiar que se observa una pelotita en la piel, en ciertas zonas del cuerpo, en el cuello, y usted dice, ¿qué será esto? ¿Será grave? ¿Será no que hay que tanto. quitarla? ¿Será que hay que quitarla? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Esa es la pregunta del millón. Vamos a conversar esta mañana con el doctor, quien va a resolver nuestras dudas. Él se llama Gabriel Madrid Aguilar y está aquí también para ayudarnos y orientarnos. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias, muy buenos días. Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, por dicha. Doctor, ¿qué son esos bultos que se hacen debajo de la piel? ¿Qué son? Eso es un tema, primero, sumamente importante. Es muy frecuente y la gente siempre que ve esas masas en la piel se asusta. Así no se le para el pelo. O sea, se asusta muchísimo y ya van inmediatamente a donde el médico. ¿Qué pasa? No siempre van a ser cosas malas. Pueden ser cosas relativamente benignas o pueden ser inclusive quistes, nódulos o hasta un lipoma, ¿verdad? Que es lo más frecuente que podemos hablar de ello. Doctor, ¿esto qué es? Porque uno ve eso, uno dice, uy, cáncer, automáticamente es lo que pensamos, pero ¿qué es en realidad? Normalmente eso pueden ser muchísimas cosas, chicos. Esto
primero tenemos que estudiarlo, basado en una historia clínica, un examen físico del paciente, saber si fue que se golpeó, saber si fue que salió de repente, si está creciendo, si duele. Puede ser desde un quiste o inclusive puede ser hasta un lipoma o un acceso, porque se ve rojo a la piel. Entonces, normalmente cuando eso pasa, el acceso se caracteriza porque es rojo, duele y está caliente. Normalmente se asocia a un proceso infeccioso. Ahora, doctor, cuando uno ve esas pelotitas así, ¿en qué momento consideran ustedes, ojo, atención, esto sí es mejor extirparlo para mandarlo a estudiar? Vieran que normalmente es muy frecuente en las consultas, la gente cuando nota algún tipo de abultamiento en la piel, inmediatamente dice, voy para el doctor. Y eso nos parece sumamente bien. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos. Pueden ser lesiones benignas o pueden ser lesiones malignas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orientarlos, hacer estudios para poder complementar si es una causa benigna o maligna. Por ejemplo, si el paciente va a una consulta, es importante que el médico sepa orientar muy bien las características de la lesión que tiene. Por ejemplo, el tamaño, el dolor, la consistencia, la movilidad, si es reciente, si no es reciente, todo eso es importante para poder orientar al paciente, darle un tratamiento, por ejemplo, o también mandarle estudios complementarios. Por ejemplo, un ultrasonido es el estudio clave para poder determinar si es una lesión superficial, profunda, que orienta a algo benigno o que orienta a algo maligno. Doctor, cuando uno ve esas pelotas, así como las que están saliendo ahorita en pantalla, algo como eso, por ejemplo, si es duro, ¿qué significa? Puede ser un quiste. Normalmente un quiste, ahora estaba hablando con su compañero, el quiste normalmente puede ser de consistencia dura, ¿ok? Estábamos hablando de un quiste sinovial que es muy frecuente, que se realiza por traumas. Entonces ese quiste tiene una consistencia. Aquí. Cuando se golpea aquí se ve esa pelota. Exactamente, es ese. Y se crece. ¿Vos tenés uno? Yo tengo uno chiquitito, Ajá. entonces usted lo toca ahí. No se ve tanto, pero se siente. No se ve mucho, pero se siente donde ya pasa el dedo. Esa es la pelotita, entonces eso es un quiste sinovial. Eso es un quiste que normalmente orienta a un quiste sinovial. Es un quiste que se realiza porque hay una salida de líquido sinovial, entonces eso puede doler muchísimo, inclusive puede tener alteraciones de la limitación o cosas que pueden molestar. No, a mí no siento ni molestia ni nada por el estilo. Es chiquitito. Ahí nos da una característica importante y podemos hablar un poco del manejo. Las cosas no siempre se quitan, no siempre se van a extirpar. Podemos, por ejemplo, considerarlo como algo que no es doloroso, que no es limitante y que no es disfuncional a sus actividades. Entonces, si las cosas no molestan y orientan a que es un proceso benigno, no las debemos de quitar porque posiblemente los vamos a exponer a una lesión más compleja, a unas complicaciones quirúrgicas o situaciones que más bien vamos a complementar o a complicar el caso. Claro, doctor. Ahora, viendo esas bolitas que estamos viendo en este momento acá en la pantalla, ¿cómo es que, digamos, porque a todo el mundo le asusta cuando usted tiene una bolita de ese tipo, ¿cómo es que tiene que prenderle uno esa señal de alerta? ¿La bolita se mueve, es dura, es suavecita? Normalmente uno como médico tiene que prestarle atención cuando llega un paciente, un ejemplo, un chico de 15 años que llega a la consulta y la mamá dice, doctor, lo traigo porque él empezó con una masita en la parte del cuello, ¿ok? Entonces, eso se conoce normalmente como una adenopatía. La adenopatía es un ganglio linfático inflamado que puede estar dado por alguna infección, algún proceso inflamatorio, hasta incluso por caries dentales se pueden inflamar. Entonces, en este caso lo que nosotros realizamos es una inspección, un examen físico en el cual nosotros vemos que el ganglio no esté endurecido, porque si el ganglio está endurecido puede generar problemas o puede orientarnos a algo maligno. Que sea móvil significa un buen pronóstico y que no duela también significa un buen pronóstico en este caso, ¿ok? Entonces podemos orientarnos con esas características para ya tomar un manejo adecuado. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y un nódulo, doctor? El quiste es, por decirlo así, una bolsita en la cual se deposita un líquido. Doc? Ahí que estamos viendo. Por acá tenemos un quiste. Este quiste que tenemos acá, la consistencia o el contenido que tiene es sebáceo. El sebo es como la grasa, entonces normalmente eso se puede denominar un quiste sebáceo. El nódulo que tenemos por acá abajo, ¿ok? El nódulo es una consistencia más sólida, inclusive el contenido que puede tener es del mismo órgano o tejido. Entonces esa es la diferencia. Un quiste tiene un relleno más líquido, el nódulo tiene un relleno sólido. Y si es un nódulo, ¿es más peligroso?
Dependiendo de la zona, sí, Ok. porque podemos tener nódulos, por ejemplo, en la piel, intradérmicos, subcutáneos o también en órganos específicos, como nódulos pulmonares o los nódulos tiroideos. ¿Eso qué nos puede indicar? Por ejemplo, si la pelotita dura, que es el nódulo, está acá, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica normalmente, digamos, si es en tiroides, lo que podríamos nosotros es evidenciar que el paciente no tenga un problema tiroideo. Es lo Ok, primero. entonces al tener un problema tiroideo, ahí se puede asociar justamente a mandar un ultrasonido, porque la persona puede tener, esperemos que no, pero puede ser un proceso maligno de fondo o un proceso benigno. No todos los nódulos, o sea, en realidad los nódulos tiroideos son benignos, pero pueden asociarse muchas veces a que tengan también células malignas que puedan afectar la tiroides. Si es ya un proceso más pulmonar, evidentemente estos diagnósticos no se hacen con el examen físico, se realizan con estudios, por ejemplo un ultrasonido o por ejemplo en este caso una radiografía pulmonar o un TAC o una resonancia magnética. Para entenderle y ser claros con el tema, doctor, cuando una persona tiene muchas pelotas acá en el cuello, eso podría ser señal de un cáncer, no esas pelotas, sino algo más. En realidad... Perdón, Doc, Sí, porque dime. vea que viene relacionado con lo que nos Es lo pregunta mismo, Mari. ¿verdad? Dice que ella tiene varias pelotitas en el cuello, de 3 a 16 milímetros, otras más pequeñas. El radiólogo dice que no ve calcificaciones y dice que puede ser algo congénito, pero a veces dice que siente punzones. ¿Qué debe hacer ella? Vieron que Entonces, existen, es curioso, pero existen muchos o algunos virus que pueden generar este tipo de sintomatología. Lo que son las adenopatías o ganglios inflamados, existen virus que los pueden tener. Sería importante que ella se haga estudios, por ejemplo, de virus, o también, en este caso, conocer muy bien lo que es la historia, si son ganglios que no duelen, si son ganglios que están ahí localizados, que son móviles, posiblemente pueden estar ahí por naturaleza, pero si ya se vuelven dolorosos, si son fijos, si son endurecidos, sí es mejor referirla para que le hagan algún tipo de proceso de aspiración, para que ya le hagan un tema más histopatológico, a ver si existe algún tipo ¿Una de lesión biopsia? maligna. Correcto, Ah, ok. una biopsia, a eso me refiero. Veamos, porque la gran pregunta es cuándo se deben extirpar, porque si una persona le molesta, ¿es necesario extirparla o hay otra manera de quitarla? Eso justamente estábamos hablando también al inicio de la entrevista. Si es algo, una lesión que a usted no le limita, no le duele o inclusive no le está afectando su diario quehacer, pues no deberíamos de quitarla. ¿Qué tenemos que observar? Normalmente tenemos que observar si es una lesión que duele, que aumenta de tamaño, que notamos características diferentes, como por ejemplo se está volviendo con más masas, o sea, ya no es redonda, sino es irregular, sí Ahí es sí. mejor, exactamente, sí es mejor, Sospechoso. ir a consultar. es mejor quitarla y mandarla a realizar un proceso histopatológico que es una biopsia. Doctor, ¿un cáncer se ve? Un En la cáncer- tiroides. A nivel de tiroides, o sea, normalmente no se va a ver Ajá. debido a que no todos los cánceres son partícipes a tener nódulos tiroideos. Ah. ¿Ok? Entonces, en este caso, si el nódulo está por ahí, siempre tenemos que realizar estudios al paciente para descartar alguna malignidad. Pero no vamos a hacer como el sinónimo de que tenemos un nódulo tiroideo y 100% va a ser cáncer. No es así. Ahora. No, no tenemos que tampoco alarmar al paciente. Doctor, ¿y cuándo sí se puede dejar? ¿Cuándo sí se puede dejar el nódulo o el quiste? Los ambos. Ambos. Normalmente cuando no tenemos, en este caso vemos que a pesar del tiempo no hay dolor, no hay cambios en las características de las masas y tampoco hay un crecimiento, ¿ok? Por ejemplo, un lipoma. Diego, un lipoma es muy característico que la gente lo tenga y a veces lo nota, por ejemplo, más frecuentemente en la espalda y se asocia a la grasa. ¿Ok? Entonces, si es una masa que no está doliendo, que no te afecta al extender o al flexionar tu espalda, la podemos manejar siempre con monitoreo, ¿ok? Si eso ya crece o algo por el estilo, sí tenemos que mejor valorarlo, a ver si lo podemos quitar. Perfecto. Dice doña Ale que ella tiene 40 años. El doctor le dijo que en el seno izquierdo tiene un lipoma y que en la muñeca derecha tiene una pelotita que parece que es un quiste. ¿Cuál es la diferencia entre un lipoma y un quiste? La diferencia entre un lipoma es la forma en la que se hace el lipoma. El lipoma se deriva de células
grasas, de adiposos, del tejido adiposo o adipocitos, ¿ok? El quiste, como lo mencionamos, es una masita que normalmente puede estar rellena de líquido y si la tiene en la muñeca, estoy casi seguro que es un quiste sinovial como el de Diego, ¿ok? ¿Por qué? Porque se asocia mucho a traumas, se asocia mucho a movimientos repetitivos, inclusive pueden haber quistes que se pueden hacer por movimientos repetitivos y se puede catalogar un poquito como enfermedad laboral en algún momento, ¿verdad? La gente que trabaja tanto con computadoras puede asociarse a eso, pero esa es la diferencia entre un quiste y un lipoma. Muy bien. Doctor, nos dice Jainer, ¿qué dice sobre los lipomas? Hace 15 días le quitaron uno en la parte alta del brazo. Dice que es ciclista activo. ¿Cuándo puede retomar la bici? Normalmente el proceso de cicatrización es el normal de una cirugía. Entonces, normalmente si él era un lipoma grande y le tuvieron que hacer algún tipo de suturas, el proceso dura de 7 a 10 días para poder retirar los hilos y lo recomendado es que ojalá pueda durar, ¿qué le digo yo? 2 semanas y que él vaya valorando lo que es la parte del movimiento, ¿ok? Si vemos que esa ruta de ciclismo le está generando más dolor, hay que suspenderlo. Ay, pobrecito, seguro es Claro, apasionado por eso. Los pues. ciclistas son Ojalá apasionados se por el recupere. deporte. Sí, aquí nos está preguntando también un señor, pues no vemos el nombre, pero nos cuenta que tiene una pelota que le sale hace más de 25 años debajo del oído. Sale por un tiempo, desaparece, aparece. ¿Qué podrá hacer? Puede ser un quiste o puede ser un lipoma. Ahí lo recomendado y lo que le podemos decir es que mejor consulte para que le hagan un examen físico y que orienten si verdaderamente es un quiste, pues que lo puedan tratar y si es un lipoma, pues también que le den el manejo. Esto la gente piensa que tal vez un lipoma requiere algún tipo de cirugía mayor o que tiene que ir al hospital para que le hagan, lo metan al quirófano y le hagan una Que uno se cirugía asusta. y puede ser una cirugía menor, o sea, la mayor parte de lipomas hasta un médico general lo puede retirar sin ningún problema desde la parte de la cirugía menor. Ah, bueno. Doña Sonita, le mandamos un saludo, que ahí nos están mandando saludos. Un abrazo grande, doña Un Sonita. abrazo y le damos las gracias al doctor Gabriel por haber venido. Con todo gusto. Doctor, tenemos un par de preguntitas. Usted se queda con nosotros Claro, respondiéndolas. con todo gusto, Y una vez por me supuesto. responde dónde compró ese suéter tan bonito. Ah, Por muchas favor. gracias. Chiva. Muchas gracias, Muy doctor. amable. Pura Hasta vida, luego, saludos gracias. a todos. Continuamos. Los ganglios se inflaman y además actúan como filtros. Necesitamos tenerlos bien porque son los que detectan los virus y las bacterias dentro de nuestro organismo. Y además de esto provocan esos famosos bultitos que a veces duelen bastante, ¿verdad? Tenemos al doctor Carlos Olivares, médico cirujano y naturista. Hoy nos acompaña para darnos todos los consejos. Doctor, bienvenido. ¿Y los ganglios nos alertan algo cuando no andan bien? Claro, bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, por dicho. Un placer estar con ustedes. Pues en realidad sí, mire, a ver, los ganglios son unas estructuras que están dentro de nuestro sistema linfático y eso hace que capte virus, capte bacterias, puede identificar, podemos tener un problema a nivel parasitario, un problema de hongos, también se pueden inflamar. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos? Eso lo que hacen es captan durante todo el sistema linfático, que son unos vasos parecidos al sistema venoso, y estos llegan a los ganglios y ahí justamente se da esa lucha, por decirlo de alguna manera, entre los linfocitos, especialmente algunas células macrófagos y esos gérmenes. Entonces, obviamente, cuando se da ese proceso, es que podría ser que hay una infección en alguna parte del cuerpo, especialmente cercano, y obviamente esto se inflama. Nuestro Facebook está activo por si usted gusta hacer alguna pregunta. Ahora bien, ¿cómo actúan cuando hay una infección urinaria o problemas en el colon, doctor? A ver, tenemos diferentes cadenas ganglionares. Por ejemplo, está en la parte del cuello, está en la parte inguinal y está en la parte axilar, que son las más visibles, ¿verdad? Hay otras partes internamente, pero las más visibles son esas que uno como médico puede palpar o que el paciente puede darse cuenta si está presentando algún tipo de inflamación allí. Ahora, en este caso que pregunta Rafa, pues obviamente podemos tener inflamación a nivel ganglionar en la parte inguinal. Entonces, en la parte inguinal se pueden palpar esos ganglios. ¿Por qué? Porque está más cerca de la zona donde hay un proceso, llámese bacteriano, llámese viral o llámese de cualquier tipo. Así es. Hay ganglios que asustan mucho, como los que aparecen acá, como en la zona de la axila. Muchas mujeres pueden asociarlo con cáncer de seno. Ajá. ¿Esto cómo logramos hacer una diferencia? Ok, a ver, evidentemente pues hay que hacer un historial del paciente y demás. En esos casos no hay que alarmarse tanto. Por dicha, los ganglios inflamados
para que sean de tipo maligno, solamente es un porcentaje muy, muy bajo. La gran mayoría, el 90 y tantos %, son normalmente afectaciones de tipo virales, bacterianas. Algunas veces, en este caso, Charlene, resulta que, por ejemplo, hay mujeres o personas o varones, al rasurarse, por ejemplo, en seco, puede generar algún tipo de nivel irritativo. Eso incluso puede generar que se inflame un ganglio. Puede haber algún tipo de afectación leve, por ejemplo, una foliculosis por ahí, y eso hace que también la foliculosis, pues obviamente es como lo que se llama comúnmente un pelito encarnado. O algunas veces una foliculosis puede ser un poquito más severa, como es el famoso nacido. El nacido es una foliculosis, y eso hace que, pues, si está en esta zona del tronco, de pecho, de espalda, podríamos perfectamente tener un ganglio inflamado a nivel axilar. Doctor, veamos esta pantalla que está aquí, me voy a correr, porque a veces se hacen estas pelotitas justamente en la parte de atrás del cuello. ¿Eso se da por la infección? ¿Puede causar inflamación en los ganglios del cuello? La pantalla lo dice claro ahí, infección de oído o garganta. Puede haber infección de oído o garganta y viste que esa cadena ganglionar que está en la parte del cuello perfectamente se puede inflamar. Es correcto, esa es la cadena ganglionar, que hay ganglios en esta zona. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Y puede ser en la parte cervical también, pero mucho en la parte del cuello acá. Yo me estoy tocando a ver si tengo. ¿Dónde puede inflamarse? Ahora bien, hay una muela inflamada, hay un problema a nivel de encías, hay un problema a nivel de oído, hay un problema a nivel de faringio. ¿Se pueden laringio. inflamar por estrés? Algunas veces se puede inflamar, pero es lo más raro, porque normalmente ellos lo que están captando, Charlene, es o están haciendo ese combate entre los linfocitos, especialmente los linfocitos T, macrófagos, contra los virus y las bacterias. Entonces, de esa forma es que ellos se van a inflamar. Además, recordemos que pues obviamente es un mecanismo normal de defensa. Claro. Entonces no hay que alarmarse. Evidentemente hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si una persona tiene un ganglio y ese ganglio es muy duro, a la larga ni duele. En este caso los ganglios sí más bien debería ser que duelan. Usted al palparlos podría sentir una pequeña molestia y está bien. Al palparlos puede sentir que están movibles, se pueden mover y no pasa nada. No pasa nada. Pero si el ganglio es muy fijo, es un poco duro, no duele, más bien eso significa que hay que tenerle más cuidado, hay que darle un poquito más atención. Y también, obviamente, si hay algunos signos de alarma, por ejemplo, como ¿cuáles? Que esta persona esté con sudoraciones nocturnas, que esté de pronto perdiendo peso, es un punto importantísimo a tomar en cuenta. Esta persona está con alteraciones, con decaimiento y demás. Obviamente este tipo de signos es importante para consultar al médico. ¿Para qué? Para hacer algunas valoraciones, de pronto descartar con marcadores tumorales, con algunas radiografías y en casos pues más necesarios, pues obviamente un TAC o una resonancia. Eso es importante. Doctor, repasemos acá la inflamación inguinal, que también asusta bastante. Esto se asocia con las vías urinarias o el colon. ¿Exactamente a dónde es que se ubican las pelotitas? Justo en la parte inguinal, bajando entre la pierna, en la pierna. En esta división, digamos. En esa dirección, sí. La línea, digamos, de la ropa. Sí, la línea del bikini. La línea del bikini, que son bikinis muy chiquitos, ¿verdad? Porque justo ahí es donde se pueden palpar. Entonces se pueden palpar en esa zona. Y ¿cuándo es eso? Pues obviamente, como lo decíamos ya, si hay una infección a nivel urinaria especialmente. Algunas veces la parte colónica, la parte gástrica colónica está muy ligado a otras cadenas ganglionares. Por ejemplo, en la zona central, en lo que se llama la cadena ganglionar mesentérica, que está más como en la parte interna y sube en toda la extensión que tiene la parte gástrica intestinal. Pero sí es muy característico esta zona. Incluso hay ganglios en la parte posterior a la rodilla, en la parte popltea. Eso puede ser por algún tipo de afectación a nivel de una extremidad inferior, se puede presentar perfectamente. Miras qué interesante. Ale, a través de nuestro Facebook, nos escribe y nos cuenta que tiene varios tiempos ya de tener unas pelotas en la parte de abajo de la quijada. ¿Por qué se produce esto, doctor? Ok. Puede ser que haya mantenido algún tipo de infección viral muy persistente.
si es persistente. Entonces podría ser que el sistema inmunológico tal vez esté un poquito deprimido y entonces obviamente fácilmente se está contaminando y está con esa actividad, ese proceso viral activo. Podría ser eso. Evidentemente es importante que si el problema está persistiendo, y si el problema está obviamente y tiene algún otro tipo de signos como los que he mencionado, pues que se haga ver por un médico y eventualmente con un simple examen de sangre se puede valorar qué tipo de alteración hay a nivel de células sanguíneas, por supuesto. Doctor, tenemos otra pantalla acá, dice infección de piel o mamas. Estos ganglios, ¿exactamente dónde aparecen? Bueno, ya habíamos hablado de los que asustan acá, ¿verdad? Sí, correcto, en la parte axilar. En la parte axilar está muy ligado a afectaciones a nivel de mama, por eso es que pues, especialmente, no solo las mujeres, también los hombres, pero especialmente las mujeres tienen mucho miedo algunas veces cuando hay ese tipo de ganglios, porque pueden relacionarlo con problemas a nivel mamario. Pero es lo mínimo, lo importante es eso, hay que hacerse ver, hay que hacerse valorar, pero es lo mínimo. Entonces, si hay esas pelotitas a nivel de la axila, pues es importante valorar, revisar. Claro. También que esas pelotitas sean, por supuesto, como dije anteriormente, que sean, si son muy fijas, si son muy gruesas, si son muy, no se mueven y además a la larga ni siquiera duelen, entonces hay que ponerle más atención. Recordemos que aquí, como lo dije anteriormente también, irritación por rasurado, bueno, algunos desodorantes, algún tipo de desodorantes. De piel, sí, correcto. Sí, esto es una foliculosis. Cuando hay un vellito tal vez ahí inflamado o encarnado, eso es una foliculosis y eso puede generar esta situación. Hay que tener cuidado con el tema, especialmente las damas, con el tema de los desodorantes también. Algunos desodorantes son muy irritantes y tienen muchas concentraciones de químicos y eso puede afectar ese tipo de Doctor, cosas. vea el caso de Catherine. Dice que tiene ahorita un ganglio que me le está molestando mucho, con dolor. Le molesta hasta girar la cabeza. Lo tiene a un costado de la parte de atrás de la cabeza. ¿Qué podría estar pasando en el caso de doña Catherine? Ok, hay que ver si el ganglio tiene ya más de 2 o 3 semanas. Si es ya de más de 3 semanas, es importante que se haga ver por su médico. ¿Por qué razón? Porque el ganglio normalmente debería de evolucionar de forma adecuada o de forma normal en máximo 2 semanas. Entonces, a ver, si no hay un proceso viral, si no hay un proceso faringio, una faringitis, por ejemplo, si no hay una afectación de oído, si no hay una afectación a nivel de la zona bucal, es importante que se haga ver por el médico, especialmente si eso. Y si siente esos signos que mencioné antes, como por ejemplo sudoraciones nocturnas, que no sea relacionado con el tema hormonal. Hay que saber diferenciar también eso. Pero es importante, pues, obviamente, ponerle atención a estos detalles. Interesante. Perdón, nada más para ayudar a la señora Alvarado. Dice que a ella se le hacen vertiginosos en los labios vaginales. ¿Qué podría pasar? Bueno, lo que pasa que ahí puede ser otro tipo de situación. Ahí a nivel de la zona vaginal no es exactamente adenopatías de este tipo, sino más bien son algún tipo de quiste, podría ser un quiste o algún tipo de quiste básicamente, y es importante que se haga valorar porque pues puede ser otro origen, en algunas ocasiones puede ser una cuestión viral, pero no necesariamente estos son ganglios. Doctor, ¿tenemos esa otra pantalla? Ayudar al sistema inmune, gracias a Dios que nos dejaron pues estos recursos naturales. Explíquenos cada uno y cómo lo podemos consumir de manera beneficiosa. Bien, lo que pasa es lo siguiente, a ver, el sistema linfático es cuando está trabajando ese sistema inmunológico y está atacando esos gérmenes que nos pueden generar esos estragos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, qué es lo que hacemos entonces, por ejemplo, con estos elementos? Estos elementos lo que hace es que refuerzan nuestro organismo y, por ejemplo, la vitamina C con zinc es una alternativa muy buena para reforzar el sistema inmunológico. El mismo jengibre tiene propiedades importantes, tiene propiedades purificadoras, antiinflamatorias. La misma echinacea, que tiene una particularidad, que trabaja mucho, especialmente a nivel de esas células que atacan virus, los linfocitos, especialmente los linfocitos T. La vitamina D participa muchísimo también en la parte inmunológica, es súper importante. Algunos extractos de medicina ayurveda es importante. Hongos, hoy día tenemos algunos tipos de hongos también, los tenemos
tenemos encapsulados y trabajan muy bien, especialmente sube un nivel de elementos que se llaman beta-glucanos. Y entonces nos puede ayudar en el sistema linfático, no solamente para combatir esos procesos virales, bacterianos, sino que los beta-glucanos nos ayudan para estimular la defensa contra células tumorales y protección celular. El caso de Andrés, él nos cuenta que su hijo de 8 años tiene ganglios a ambos lados. Se le notan desde largo, padece de apnea del sueño, y él le gustaría saber si la apnea está relacionada con esos ganglios que tiene el niño de 8 años. Bueno, no se puede descartar. A la larga podría tener algún tipo de relación. Sin embargo, es importante, como dijimos anteriormente, para la mamá. Hay que valorar ese tipo de ganglios, si están duritos, si están creciendo, llévelo donde su médico para que descarte cualquier tipo de situación. No se alarme, porque normalmente los ganglios algunas veces pueden durar un poquito más de la cuenta, y yo he tenido casos, pacientes donde tal vez una inflamación ganglionar, especialmente a nivel de cuello, le puede durar hasta 3 semanas perfectamente, pero normalmente es que ya vayan involucionando. Entonces, pues que se desinflamen, ¿verdad? Por supuesto que se desinflamen. Tenemos la pregunta de Karina, ¿verdad? Karina, claro, ella dice que tiene ganglios desde los 18 años. La operaron, pero le dijeron que era una infección que no sabían, ¿verdad? Por qué siempre se inflamaban. No le duelen, son bolitas y le salen en el cuello y le vuelven a aparecer. ¿Qué podría estar pasando con Karina? Bueno, lo importante es que aparecen, desaparecen y ese tipo de cosas. Entonces puede ser que ella también tenga, Karina, un nivel de un sistema inmunológico un poquito deprimido. Eso hace que fácilmente esté el cuerpo captando, esté proliferándose de una forma un poquito más exagerada los virus, por ejemplo, y entonces obviamente ¿qué hace el organismo? Pues el organismo comienza a trabajar, y una de las manifestaciones es esa, a nivel de inflamaciones de ganglios, porque justamente algunas células están trabajando. Pero bueno, tenemos que tratar de que estos elementos que puede incluso comenzar a suplementar, con los cuales puede suplementarse, ayuden para que el cuerpo crea mejores barreras. Sí, que el sistema inmunológico esté aquí, listo. Correcto. Y ni siquiera ni siquiera tienen que trabajar tanto a nivel del sistema linfático, sino hay unas barreras primarias de defensa. Pero eso se hace, Rafa, ¿cómo? Obviamente incrementando bien ese sistema inmunológico. Chineándolo. Chineándolo, claro, por supuesto. Tenemos también la pregunta de Celine, doctor. Dice que desde los 13 años ella padece de dolores pélvicos, que son constantes. ¿Tiene que ver esto algo con lo que estamos hablando? Dice que ha estado 2 veces internada por infecciones. Bueno, si ha estado, hay que valorar qué tipo de infecciones es las que tiene y evidentemente tomar medidas para prevenir ese tipo de infecciones. Algunas infecciones son porque hay exposición. Entonces, con su médico tiene que valorar muy bien ese tipo de exposición que hay. Evidentemente, el reforzar bastante ese sistema inmunológico le podría ayudar bastante, por supuesto. Pero hágase ver, y hay que obviamente descartar, que su médico descarte algún tipo con algunos exámenes o marcadores y demás, cualquier tipo de situación para que esté tranquila. Él es el doctor Carlos Olivares. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Placer. Gracias, doctor. Un placer, con mucho Encantados. gusto. Es importante para sobrellevar la vida. Hay 2 tipos de inteligencia, académica y emocional, pero esto nos lo van a explicar entre maestros, compañeros. Les mandamos una formación de vibra. Ay, ¿cómo crees? No, aquí se la devuelvo. No, yo mejor no lo hago. Gracias, Maricris, gracias, Charlene. Y así como nos lo dicen nuestras compañeras, en efecto, el tema de hoy es el poder de la inteligencia emocional. Es más, a veces uno dice, hay gente que la tiene, que no la tiene, se nace, se construye. ¿Por dónde anda el tema? Es también una reacción que habitualmente tenemos a distintas situaciones de la vida. O reaccionamos para bien o reaccionamos para mal y nos podemos meter en unas broncas tremendas dependiendo de cómo reaccionemos. Hoy nuestra invitada, Saray Bolio, siempre es un placer que estés con nosotros, Saray, porque la inteligencia emocional es un concepto además lleno de muchas definiciones. Buenos días. Buenos días, completamente. Y hoy vamos a definir un poquito todas las aristas que este término envuelve y encierra, ¿verdad? Le damos también la bienvenida a Daniel Retana, también psicólogo que nos acompaña entre maestros. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor como siempre estar en este espacio y compartir sobre algo que es diario, cotidiano y que nos pasa en todo momento, en cualquier escenario de la vida.
Perfecto. Repasemos la nota de contexto que tenemos para hoy, donde vamos a explicar en términos generales lo que es la inteligencia emocional y ya luego vamos a venir a poner casos y a explicarla realmente como se debe aquí en la mesa de Entre Maestros. Hay momentos en los que una sola palabra cambia el rumbo de una conversación. Una reacción impulsiva puede provocar un conflicto, mientras que una pausa a tiempo puede evitarlo. En esas situaciones entra en juego la inteligencia emocional. No se trata de reprimir lo que se siente, sino de reconocer las emociones, comprender por qué aparecen y decidir cómo actuar. La buena noticia es que la inteligencia emocional no es una habilidad con la que únicamente se nace. Los especialistas coinciden en que puede aprenderse y fortalecerse a cualquier edad mientras se practique. Entendamos que la inteligencia emocional como tal no tiene un concepto, son capacidades, habilidades que las personas adquirimos para aprender a desarrollarnos, para tener una asertividad adecuada, para tener una mejor forma de resolver los conflictos. Hoy en día la inteligencia emocional es de las grandes competencias que las personas necesitan tener y para poder enfrentarse a un mundo laboral es muy importante poderlas desarrollar. Pero es una habilidad blanda, como bien se conoce, que nos da esa capacidad de comprender desde un punto distinto de referencia las situaciones y realidades que las otras personas tienen. Pequeñas acciones como hacer una pausa antes de responder, identificar lo que se siente, escuchar con atención y expresar las emociones de forma adecuada, ayudan a desarrollar esta habilidad día con día. Desarrollar inteligencia emocional significa aprender a gestionar las emociones para responder de una manera más consciente y equilibrada. Es importante dentro de las oportunidades o capacidades para poderla ir desarrollando, detenernos, tener técnicas de entrenamiento como por ejemplo estar presente en el momento, identificar qué es lo que está pasando y también poco a poco ir identificando las emociones mías y las de las demás personas, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que busca la inteligencia emocional, esa capacidad que tengamos de entender qué es lo que siento, por qué lo estoy sintiendo y cómo yo puedo gestionar todas esas emociones que se están detonando en mi vida en un momento determinado. Y además, cuando yo aprendo a identificar mis propias emociones, tengo la oportunidad de identificar las emociones de las demás personas. Entonces, cuando yo tengo desarrollada esta habilidad, puedo entender cuándo estoy enojado, por qué estoy enojado y cuál es la reacción que yo podría tener ante ese enojo. En un entorno donde todo parece ocurrir con rapidez, detenerse unos segundos para comprender lo que se siente puede marcar una gran diferencia. La inteligencia emocional no evita los problemas, pero sí ofrece mejores herramientas para enfrentarlos y fortalecer las relaciones con los demás. Y aquí estamos para sorprender a mamá también. Para sorprender a mamá, pasala a Colby y obtener 50% de descuento por 6 facturaciones. Y a partir de que mencionamos a Colby, empezamos a recibir sus audios de WhatsApp al 8883-1111 para que nos compartan sus puntos de vista con respecto al manejo de la inteligencia emocional. Así es, vamos a empezar de una vez tratando de definirla, entenderla y sobre todo, Sara, y comprender si uno la trae. Hay gente que la trae, hay gente que la tiene que desarrollar o hay personas que definitivamente no llegaron a la repartición. Totalmente. Bueno, realmente, como lo mencionábamos ahora, es una habilidad blanda en donde la desarrollamos. Yo pienso que todos lo tenemos y todos lo traemos. El tema también un poco medular es la crianza. ¿Cómo me criaron a mí? No puedo llorar, no puedo sentir, no puedo estar triste, no puedo expresar mis emociones, sobre todo en una sociedad machista, por ejemplo, con los niños varones, ¿verdad? No le pasó nada y viene con la rodilla toda, ¿verdad? Chollada, decimos nosotros. Levántese, usted es fuerte, usted es el hombre de la casa, no llore. Entonces no puedo expresar mis emociones, no tengo esa posibilidad de decir, me siento mal, me duele, quiero llorar. Para mí sí se desarrolla. Hay un concepto muy claro y muy evidente para mí, es que todos tenemos la capacidad de aprender algo nuevo.
Y por otro lado también el yo poder gestionar esas emociones demostrando lo que siento no me hace ni menos ni más. Si estoy triste, también sigo teniendo esa validación. ¿Estás triste? Ok, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? Quiero llorar. ¿Por qué quieres llorar? No sé, simplemente quiero llorar. Muchas veces tenemos un cúmulo de emociones reprimidas que luego nos hacen actuar de una forma incorrecta al no haber ido manejando o gestionando cada emoción en su momento. No me tengo que esperar. Uy, no, tengo que ser fuerte ahorita porque estoy en el canal. Si ahorita, por ejemplo, recibiera una mala noticia, espero que no sea así, posiblemente voy a llorar y van a decir, qué raro, estaba muy bien en el momento, pero luego, ¿por qué tienen los ojos llorosos? O algo que me causó mucha risa y entonces voy a empezar a reírme y no pasa nada. Pero ¿por qué reprimir las emociones? ¿Por qué hacerme tan automatizado, tan robotizado de no tener la posibilidad de expresarme, de decir lo que quiero, lo que siento, claramente siempre con asertividad y respetando el espacio y mi entorno? Pero ¿de qué depende, Daniel, tener una buena inteligencia emocional? ¿A qué le llamamos hoy entonces tener una buena inteligencia emocional si a partir de lo que dice Saray son formas también de cada persona para poder tener su inteligencia emocional, que para mí puede ser una, pero para vos puede ser otra? Claro, por supuesto. Incluso, bueno, la inteligencia emocional, y apoyando lo que dice la compañera, también se entiende como regulación emocional. Es decir, la capacidad que yo tengo de entender qué emoción estoy sintiendo. Entonces eso es universal. Cualquier persona se le puede preguntar, mira, ¿qué emoción vos estás sintiendo? Porque la forma en la que yo gestiono el temor, la forma en la que yo gestiono la tristeza puede ser muy diferente a la forma en la que una persona que creció en otro ambiente la gestiona. Sin embargo, tenemos que dar la oportunidad a las personas de que les preguntemos y que ellos tengan la capacidad de etiquetar cuál es la emoción que están sintiendo. O sea, todos tenemos el derecho de identificar cuáles son nuestras propias emociones y todos las sentimos de manera distinta. Bueno, pero empezando por ahí, Daniel, también el tema es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de nuestras emociones. Y aquí, por ejemplo, recuerdo el famoso monstruito de colores, ¿verdad? Que le enseñamos a muchos de nuestros hijos con un monstruito que cambiaba de color dependiendo de lo que estaba sintiendo para poder también ponerle nombre a esa emoción que está pasando por nosotros. Pero si ni siquiera sabemos reconocer las emociones, Saray, entonces se vuelve más complejo el manejo de la inteligencia emocional. Realmente sí, porque vamos a ver, yo también como maestra de preescolar bilingüe en un tiempo, ¿verdad? Como primera carrera, pues obviamente uno trata de enseñarle a estos chicos, dilo mi amor, o sea, habla. ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Por qué no querés hablar? Soltá la sopa, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo saber si es frustración, si es tristeza, si es ira, si es enojo? Creo que básicamente en este tiempo necesitamos aprender a manejar la frustración, porque ella desencadena los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, claro. Los nervios, el sentir que me ahogo, que me estoy muriendo, que qué me está pasando. Entonces, al no aprender a diferenciarlo desde pequeños, ahí es donde está la crianza y la formación tan importante. Nuestros hijos son esas esponjitas que reciben las semillitas y claramente en los estudios, pues obviamente ahí es donde nosotros como docentes les enseñamos que ¿te dolió? Sí, me dolió. ¿Por qué te dolió? Porque me caí, porque me duele. Muy bien, vamos a darte esta pastilla para que se te alivie el dolor, pero puedes seguir llorando. El tema es que fuimos enseñados a cállese, no hable, no respire, está mal, usted es el fuerte, tiene que seguir adelante, confiamos en usted es el único que tenemos en la familia, nuestra confianza está en que usted se va a levantar y nos va a sacar de esta situación, ¿verdad? Entonces ahí reprimo y me vuelvo una bomba de tiempo. ¿Y en qué momento de nuestras vidas podemos tomar conciencia absoluta de nuestra inteligencia emocional? Si venimos de lo que hacen nuestros padres, por ejemplo, yo tengo, no sé, un ejemplo. Le pegan a la mesa cada vez que se enojan. Entonces ya es, Daniel, mi normalidad en casa es, le pegamos a la mesa cada vez que nos enojamos. ¿Hasta qué momento de mi vida yo puedo determinar, mira, no, pegarle a la mesa no está bien, puedo actuar diferente? Hay un dato muy interesante y es que las personas que consideran no cambiar, muy pocas veces logran cambiar. O sea que al final de cuentas las personas que se dan cuenta que tienen que cambiar alguna reacción que no es funcional en sus vidas son las personas que tienen la capacidad de poder hacer un cambio en ello. Entonces, cuando yo me doy cuenta, cuando alguna conducta o alguna situación me está perjudicando, ya sea en mi vida funcional, en mis relaciones, en mi trabajo, porque me doy cuenta que no tengo la capacidad de controlar mis impulsos. Y no solamente mis impulsos, también mis emociones, ¿verdad? Porque podemos identificar que una persona cuando no logra controlarse a sí misma es una señal de que tiene que trabajar sí o sí en una mejor regulación de sí mismo, ¿verdad? En una mejora de inteligencia emocional. Cuando una persona no logra controlar sus impulsos. Y esos impulsos, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de casos donde puedes llegar a terminar en una situación muy comprometedora e incluso
en cárcel, porque Claro, por en un segundo que hayas tomado una mala decisión a partir de tu nula inteligencia emocional, te puedes terminar así, tomando una mala decisión en un accidente, por ejemplo, que te enojes con la persona con la que chocaste y decís, ay, me acabo de jalar un tortón y ya viene la policía por vos, por poner un ejemplo. Claro. Daniel. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto, No, y además. por eso se dice que hay aproximadamente de 5 a 20 segundos indispensables después de que uno siente una emoción y después llevarla a la ejecución. O sea, esos son los 5, 10, 15 segundos más importantes de nuestra vida y es ahí donde precisamente tenemos que aprendernos a controlar. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Hay algo químico? ¿Hay algo que explique por qué esa cantidad de segundos es tan importante antes de tomar una decisión? Porque incluso les voy a decir que hasta por mensaje uno puede cometer cada error, Claro. puede cometer muchísimos errores. Enviar el mensaje, las palabras equivocadas, simplemente por un impulso. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Completamente. Así como la serotonina y la oxitocina son estas hormonas, ¿verdad?, que desarrollan ese cariño. Usted se come un chocolate, usted recibe un abrazo, pues claramente también en ese momento hay un choque en el cerebro de decir, porque uno tiene conciencia, entonces la conciencia es la que te da en esos 15 a 20 segundos de decir qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Me pasó algo muy curioso. Estaba haciendo un alto, claramente no siempre uno respeta la distancia requerida entre auto y el vehículo que está adelante se viene hacia atrás, golpea el vehículo en el que yo ando, se da a la fuga. Entonces, claramente yo me quedo esos 15, 20 segundos y digo, ¿qué voy a hacer? Por un momento me quedé o sea, se me hizo negro todo y yo dije, voy a seguirlo, no porque me interese lo que haya pasado con el vehículo, sino por el hecho de no dar la cara. Realmente se los digo. Entonces fue como esa frustración de lo sigo o no lo sigo. Y en eso que trato de seguirlo digo, no, está lloviendo, no voy a rayar, no voy a cometer una imprudencia, pero me detuve. ¿Por qué? Porque la conciencia en esos momentos me dice, ¿estás seguro que va a hacer esto? Ahora es donde uno entiende, no sé por qué lo hice, no sé por qué pasó. O sea, yo estaba, se me nubló todo y no vi nada y quería simplemente ejecutar una emoción que me estaba llevando a cometer un acto posiblemente de agresión. Daniel. Importante también rescatar que no es lo mismo sentir una emoción que actuar basado en esa emoción, ¿verdad? Correcto. O sea, no es lo mismo sentir la emoción, puedo sentirme enojado, puedo sentir celos, puedo sentir impotencia, puedo sentir resignación, pero no necesariamente eso me da el derecho de actuar basado en esa emoción. Correcto. Y hay algo muy importante también, es que hay estudios incluso que dicen que cuando una persona está llena de enojo, se parece a cuando una persona está ebria. Pierde el control de sí misma, ¿verdad? Incluso se le nubla su juicio, se le nubla su visión y por lo general toma decisiones de las cuales después se arrepiente o después dice, no me acuerdo lo que pasó. Sí. Entonces es muy interesante porque evidentemente hay digamos, un juicio nublado en una persona que no logra controlarse en ese tiempo determinado después de que siente la emoción. Un bloqueo, ¿verdad?, que ocurre y es duro. Es duro porque después de verdad decís, ¿cómo hice esto? O sea, esa no soy yo. Jamás en la vida, ¿verdad? Uno habla con personas. Si les ha pasado, Saray, que en carretera pasa mucho. Sí. Cuando usted tiene ese encontronazo, pero en lugar de reaccionar fuerte, bajar la ventana, Dios te bendiga, y la persona es como, uy, suave, creo que me equivoqué y creo que cometí un error, pero no por lo que haya sucedido en carretera, sino por gritarle o por pasarle por encima y es, disculpe, más bien, ¿verdad? Y que eso lo quería preguntar basado en lo que hablábamos de los 10 segundos, de los 15, 10 segundos. Si en esos 15, 10 segundos da para que la otra, si es un choque de dos personas, para que la otra persona diga, uy, no, suave, me equivoqué. Y tal vez a partir de mi reacción ella, no, mira, me equivoqué. Para mí esa es una técnica que uno tiene que simular y prever, digamos, por ejemplo, si yo sé que soy una persona que fácilmente se tienta en carretera, entonces, ¿qué estrategias yo voy a llevar ya predestinadas para ese momento en cuando vaya a suceder una situación así? Hay gente que aplica mucho esta técnica, ¿no? De, ok, voy a responder, por decirlo así, el mal lo voy a combatir con el bien, ¿verdad? Y eso hace que las personas muchas veces logren ser conscientes de su reacción. La respuesta blanda aplaca la ira, ¿verdad? Entonces, si viene alguien como con mucho fuego, ¿sí?, yo le tiro un poquito de agua y resolvamos. Al final hay vida, ¿verdad? Y ahí es donde no podemos como perder esos estribos de decir hasta dónde voy a llegar definitivamente. Bueno, yo creo que este tema de tomar conciencia, yo les voy a contar una anécdota de una amiga. Llega, abre el cuaderno de la hija, ¿verdad? Y aparece, no hizo el trabajo en clase, incompleto, y perdió los puntos. Entonces mi amiga llega y dice, ¿pero por qué no estás trabajando en clase? ¿Te bajaron los puntos? Mamita,
estás enojada en este momento, respiremos. A ver, ¿cuál es la emoción que sentís? Claro, ¿verdad? Mi amiga decía, no sabía si reventarle el cuaderno o felicitarla. Sí, felicitarla. Exactamente. Entonces, ¿cómo tomamos conciencia? Porque por lo general cuando hablamos es que falta inteligencia emocional. Es que a mi jefatura, es que al vecino, es que todos los demás son los que tienen la falta carencia. la carencia de inteligencia emocional. ¿Cómo soy consciente de que es a mí a la que me hace falta trabajarlo? Cuando tenemos personas a nuestro lado en nuestro entorno que nos ayudan y nos impulsan a decir, mira, siento que te enojas muy rápido, siento que lloras demasiado fácil, siento que de repente te frustras muy rápido y no sabes cómo manejar esa emoción. Entonces, este entorno va a ser una gran herramienta para yo poder ir descubriendo que sí, cuando pasan algunos años ya uno se vuelve menos tolerable a ciertas cosas que antes toleraba, pero ese es el desgaste que se va dando a través de los años en donde uno nunca expresó la emoción y claro, llegas al tope y es donde te frustras, lloras, gritas, me enojo, tomo decisiones que tal vez no son tan asertivas. Yo lo vería como un semáforo, ¿verdad? El rojo, el amarillo y el verde. Cuando tengo que reaccionar ante alguna emoción, ante alguna situación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me detengo para pensar, respiro esos 10 segundos, por completo, me detengo en rojo, ¿verdad? Por completo, o en el amarillo, veo el chance de que sí puedo pasar, sí puedo manejarlo, sí puedo llegar más allá, no va a pasar nada porque estoy controlando lo que siento y no voy a manifestar una acción desde lo que siento, sino desde lo que es correcto. O verde, dele con todo porque está bien, quiero llorar y lloré. Daniel. Algo muy importante que no lo podemos dejar a un lado es que sin humildad la inteligencia emocional es muy difícil de desarrollar. Uno tiene que reconocer en algún momento y decir, la verdad es que sí, yo tengo una viga en mi ojo y tengo que sacarla antes de tratar de sacarle la viga al otro. Y es algo muy indispensable en poder desarrollar cualquier habilidad en la vida. Si uno no lo reconoce primero, si uno no tiene la humildad de decir, sí, la verdad es que yo pierdo los estribos, pierdo el control, pierdo el juicio, grito, pataleo, le pego a la mesa, es algo muy difícil de poder cambiar. Tenemos ya personas que nos están escribiendo y mandando sus audios a través del WhatsApp. Yo les cuento que aquí estamos para mamá. Disfruta fibra óptica más TD Max a un precio especial con Colby. Buenos días. Hola, muy buenos días, mi nombre es Ángel. Qué bueno estar viendo un poco sobre cómo controlar la inteligencia emocional. Y verás que yo sí soy una persona que tengo un problema de carácter. Yo siempre estoy a la defensiva, me cuesta como escuchar, siempre meto el carro en una conversación, siempre ante cualquier problema yo siempre tengo algo con que defenderme, siempre estoy atacando, o sea, no tengo como un momento en el que pueda escuchar o esperar algo, un diálogo con las demás personas, y es algo que sí me afecta porque a la larga siempre yo me quedo con el enojo y las demás personas nada más se quedan con sus palabras y nunca puedo mantener una conversación. Entonces me parece un poco interesante esto. Este paso, Daniel, fundamental, reconocerlo. Claro, por supuesto, y ser humilde y poderlo decir incluso al aire, ¿no? Porque no cualquier persona puede hacerlo de esa manera, así que felicidades a la persona por hacerlo. Y en segundo lugar, yo creo que también cuando uno está en estado de alerta, porque cuando yo estoy a la defensiva es porque estoy en estado de alerta, claro, estoy reactivo, necesito también aprender a relajar mi cuerpo, necesito aprender a relajarme en mi estilo de vida. Si yo estoy a la defensiva, quizás es porque necesito bajar un poco ese estado de alarma en el que me encuentro, y para eso hay técnicas, ¿no? Como lo veíamos en el video, la capacidad de poder estar en el presente, de respirar, de hacer ejercicio, de movilizarme. Todo eso hace que mis niveles de estrés puedan disminuir y no estar en estado de alerta. Tenemos otro audio, vamos a escucharlo. Buenos días. Quiero hacerle una consulta a los especialistas. Mira, tengo una duda. A mi hija le dio, bueno, estamos en proceso de saber si fue una convulsión o un síncope. Estamos en proceso de exámenes con la chica. Y ahora, hoy por cierto tenía que ir a la escuela y me dijo, mamá, no quiero ir, tengo miedo de ir porque me puede pasar lo que me pasó el viernes. Entonces, ¿cómo se maneja con un caso de esos? Gracias. Ay, me encanta, porque es como también podemos ayudarle a manejar emociones a los que están a nuestro alrededor, Saray. Claramente cuando nuestro cuerpo sufre esa desconexión, ¿verdad? Un desmayo, la convulsión o el síncope que la mamá menciona, pues obviamente quien lo sufre es quien lo vive.
Entonces es empezar, y hablando un poquito del audio anterior, lo que tenemos que aprender a manejar es el temperamento, ¿verdad? El carácter es lo que yo logro desarrollar a través de la vida, en donde mis habilidades son las fortalezas. El temperamento es donde se encuentran las debilidades. Pero bueno, este es otro tema. Ahora vamos a hablar de lo que dice esta señora. Pues a enseñarle a ella a romper con el temor. O sea, esto nos puede pasar, no estamos exentos a que nos desmayemos por una emoción, el cuerpo se desconecta hasta por seguridad, ¿verdad? En un accidente la gente se desmaya, ¿por qué? Porque se desconecta por seguridad. Entonces enseñémosle a esta pequeña a manejar las emociones y en el sentido del temor. Mi amor, no tengas temor, yo voy a estar pendiente si necesitas algo, tu entorno es seguro, estás en la escuela, están las maestras, están los compañeros, ellos van a ayudarte si sufres una eventual situación similar a la que pasaste. Entonces romper con el temor te paraliza, por eso es que ella no quiere Pero ir. validándole que tiene temor, totalmente. Pero entonces llegamos a un punto, y me parece ya para ir a la sabiduría popular, un buen punto de esta conversación entre maestros hoy es entender nuestras emociones. Básicamente es lo más importante dentro de este camino para encontrar la inteligencia emocional, o sea, saber qué es lo que estoy sintiendo, identificar mis emociones. Y validarlas. Porque vamos a ver, si no validamos las emociones, precisamente los niños, los adolescentes van a tener la tendencia a no expresarlas. Entonces, validar la emoción que vemos en la persona, pero llevar a la persona a ese descubrimiento. Por eso la pregunta, la interacción, la dinámica, las conversaciones que podamos tener con los niños son fundamentales, y con los adolescentes también, que los adolescentes hoy en día gobierna la estadística de personas con mayores problemas de salud mental en nuestro país. De los 16 a los 22 años es donde estamos viendo personas con mayores deficiencias en su salud mental. Por ende, no es una población que tenemos que desatender tampoco, porque ya hayan crecido un poco. Y veamos qué nos dicen los costarricenses en la sabiduría popular, cómo enfrentan, cómo manejan su inteligencia emocional. ¿Cómo hace uno? ¿Qué cree? ¿Cómo podemos reaccionar mejor? ¿Tener más inteligencia emocional? Definitivamente lo que falta mucho en este mundo es la empatía. Yo pienso que la empatía es primordial en todo. Usted tiene que tener control, definitivamente, y tener una comunicación con Dios. No digo vayan a las iglesias ni nada de eso, pero una comunión con Dios, porque Él nos da el control para poder mantenernos en ciertas situaciones. Respirar y pensar bien las cosas, o sea, un poco pensar bien la conducta, qué fue lo que pasó, así las manejaría yo. Respirar para relajarse, pensar en otra cosa y salir, no estar tan encerrado en la casa. Hijo de mi alma, bueno, me la puso difícil porque el ser humano actúa dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Y a veces uno no piensa, pero conforme los años pues ya uno va madurando y sabe que no tiene que como ser un fósforo, ¿verdad? Incendiarse y después ya hizo el problemón, sino tal vez pensar mejor las cosas. Pienso que eso es más que todo algo psicológico de uno como persona, saber manejar, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, saber controlarse también uno como persona. De dar media vuelta y irse mejor, porque todas esas cosas que se ven en la calle, que a todo el mundo golpean y todo, es fatal eso. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? ¿Respira o dice, déjenme sola o qué? Cuento hasta 10 y espero que me pase la crisis y ya me pongo más paciente. Consejos valiosos: respirar, pensar las cosas antes de actuar, ¿no? La sabiduría popular nos enseña mucho. Cuente hasta 10. Cuente hasta 10. Contemos hasta 10 y vamos a la pausa. Eso sí, cuenten hasta 50 y estamos de regreso acá. Gracias por continuar con nosotros Entre Maestros. Siempre estamos a las 10:30 de la mañana aquí a través de Giros. Muy rápido las conclusiones a los puntos que podemos llegar hoy, Daniel y Saray. Autorregularnos, autoconocernos, poner límites, si no puedo, si no quiero, si no estoy dispuesto a, tengo derecho a decirlo. Y también aprendamos a hablar, no es me enoja lo que estás haciendo, no, esta situación me está causando enojo. Entonces, cuando cambiemos nuestro lenguaje, va a cambiar también nuestro entorno.
Lo que no se entrena no se fortalece, y yo creo que la inteligencia emocional, así como cualquier habilidad en la vida, tiene que entrenarse. Tengo que proponérmelo como una prioridad si quiero mejorar en mis relaciones humanas, si quiero mejorar en mi trabajo, si quiero ser una persona más controlada. El 90% del éxito en cualquier área de la vida tiene que ver con aprender a controlarnos, no solamente con el conocimiento que podamos tener. Qué tema, muy bonito. Y mañana, G, el síndrome del impostor y el autosabotaje. Ay, ese lo conozco. Ahí tengo un poquito controlada la impostora, pero de vez en cuando se desata y estoy segura que también muchos allá en casita se van a sentir identificados con el tema. Hasta Diego, yo creo, también en algún momento. Diego. Interesantísimo ese tema de la inteligencia emocional. Coincido con ustedes, hay que poner límites y hay que entrenar también. Así que muchísimas gracias por traernos estos temas tan interesantes. A Ginés, a Carlos y a los profesionales que nos acompañaron hoy. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, si todo sale bien.